Algunas personas son elegidas por el destino para recibir el poder de los libros que han escrito, y cuanto más se leen estos libros, más fuertes se vuelven estos escritores. Aquellos que son leídos más pueden incluso llegar al punto de dar vida a sus historias. Un ejemplo de esto es la heredera del escritor de Alicia en el País de las Maravillas manifestando su poder. Además, deben todo su poder a una imprenta mágica, misteriosas máquinas que han existido durante siglos. Es a través de estas impresoras mágicas que sus poderes se manifiestan en la realidad, y algunos incluso utilizan sus habilidades para causas nobles, como salvar a las personas de ser atropellar, pero otros usan estos poderes para el mal, y este mismo poder es hereditario. A la muerte del titular actual se transmite a sus hijos, y así sucesivamente a través de generaciones. Por ejemplo, Julius Hugo es el heredero de la herencia del novelista Victor Hugo. Los herederos de los escritores más grandes de todos los tiempos son actualmente los más fuertes vivos gracias a sus legados. En Seúl, Corea del Sur, vemos un edificio enorme que sirve como la sede actual de Nocturne, una de las imprentas mágicas. Dentro de esta sede vemos a muchas personas trabajando. En otra parte de esta oficina vemos a una mujer muy irritada gritando a un hombre cuyo rostro apuesto no le ayudará esta vez. Esta mujer que está gritando es la señora Kim, que una vez fue escritora de thrillers coreanos. Ella continúa quejándose del libro escrito por este hombre, Gi-sung, llamándolo un fracaso, como ya lo esperaban. Cuando ella le pide que mire los números de ventas, en lugar de estar molesto, Gi-sung piensa que no está mal para el primer día de ventas. Lee Gi-sung es nuestro protagonista, actualmente publicando su segundo libro. La señora Kim se queja, preguntando si está bromeando, ya que esos números son en realidad para las ventas de toda la semana. Él insiste en que 1200 lectores han regresado por más en el futuro, pero esto solo la irrita más, ya que le muestra las calificaciones del libro, que son en su mayoría reseñas de una estrella con solo unos pocos doces. Sin embargo, incluso en esta situación, el protagonista culpa a las personas por no reconocer su genio, y le recuerda que él era el autor de la colección de poesía más popular del año anterior. Pero eso no ayuda, ya que nadie lee poesía en estos días, y solo vendió 10.000 copias. No puedes olvidar que Nocturne es la editorial más antigua de Corea del Sur, pero actualmente está siendo superado por Red Eye. Para animarlo, ella afirma que él y los jóvenes escritores son el futuro, y cuentan con ellos para volver a la cima y quedarse allí. Ella da como ejemplo a K-Pop Star, el bestseller actual, quien ostenta el título del escritor más joven en alcanzar el rango B con solo 23 años. Escribió una novela de romance en la oficina y se le pidió que siguiera esto, ejemplo, pero Gi-sung no estaba complacido y se burló de la idea. Sin embargo, ella gritó que hablaba en serio, tomó un libro del estante y lo golpeó sobre la mesa. Le dijo que solo tenía una semana para leer y escribir una historia que realmente pudiera vender antes de Indosinción. Saliendo de la habitación, Gi-sung se quejó de que todo esto era molesto, pero el escritor en el cubículo a su lado le dijo que mantuviera la cabeza alta, ya que la señora Kim creía en él, por eso actuaba de esa manera. También señaló que si ella no creyera en él, ya lo habría despedido. Este joven de cabello castaño es Kim Seo-jun, también llamado Salim, quien también es un escritor de rango E, a pesar de tener 31.000 lectores con solo uno. Libro publicado, él le dice al protagonista que deje de ser tan terco y simplemente acepte el consejo. Desafortunadamente tiene razón, y Gi-sung reconoce que deberían estar agradecidos de trabajar allí considerando de dónde venían. Solo para burlarse de él, Salim comenta que al protagonista le gusta cuando la señora Kim lo regaña. Después de que Gi-sung lo reconoce, pasa el tiempo y ahora está en casa acostado en la cama, leyendo tranquilamente el libro que la señora Kim recomendó. Mientras lee, se pregunta por qué el libro es tan terrible, tan cliché, con un romance ridículo y falso. Sin embargo, al final admite que comenzó a interesarse por la historia, aunque le molestó. Parece que esa fue la intención de la estrella de K-pop desde el principio. En ese momento, simplemente lanzó el libro sobre la mesa, ya que era hora de descansar. Pensaría más en ello al día siguiente. Después de quedarse dormido, el protagonista comienza a escuchar a alguien llamando su nombre dentro de su cabeza. En su sueño es un niño corriendo felizmente hacia su madre. Aparentemente no lo había visto en un tiempo. Después de comentar cuánto había crecido y lo difícil que era levantarlo, él declaró con orgullo que se estaba convirtiendo en un hombre. Su madre le preguntó quién le había dicho eso y añadió que aún tenía un largo camino por recorrer antes de crecer y realmente convertirse en uno. Sin embargo, en ese momento fue interrumpida por golpeteos en la puerta y una mujer de cabello castaño llamada Hee fue a ver quién era. Mientras tanto, la madre del protagonista dijo que le contaría un cuento antes de dormir y el niño inmediatamente pidió Robin Hood, ya que él era muy genial. Su conversación fue completamente interrumpida por un grito de Hae-jin. La madre del protagonista corrió inmediatamente hacia el sonido, abrió la puerta y descubrió el cuerpo de Hae-jin tirado en el suelo, ya apestando, con un grupo entero de personas detrás, listos. Uno de ellos llevaba gafas pequeñas y sostenía un martillo enorme. Mientras tanto, el pequeño Gi-sung le preguntó a su madre qué estaba pasando, ya que la había seguido. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, ella lo agarró y comenzó a correr, huyendo desesperadamente de la casa, saltando por la ventana de la cocina. Después de caer al suelo afuera, Gi-sung se aferró a ella con fuerza. Ella siguió corriendo, pero de repente un cuchillo atravesó su hombro, haciéndola caer al suelo. Cuando miraron hacia atrás, la persona que había lanzado el cuchillo y que ahora se acercaba no era otro que el hombre con el martillo de antes. Dijo que ella era realmente una mujer difícil de encontrar, pero que finalmente, según él, había logrado localizarla. Afirmó que tanto ella como su hijo morirían para pagar por sus pecados. Pero siendo una buena madre, ella apartó a su hijo de ella, instándolo a seguir corriendo mientras ella se quedaba atrás para enfrentarse a la situación. Golpe. Mientras corría, una explosión de energía surgió del golpe del martillo del hombre con gafas. Esto aterrorizó a Gi-sung, quien miró. Estaba preocupado por su madre,
pero ya era demasiado tarde, ya que este mismo hombre apareció repentinamente frente a él, declarando que pronto se uniría a su madre antes de golpear al niño. Y gracias al destino, un rayo apareció de repente, impidiendo que el chico fuera acabado. El trueno fue causado por un hombre de cabello largo que blandía una espada. Este hombre del rayo declaró que perseguir a un niño era vergonzoso, lanzando su libro al aire y abriendo varios portales de trueno, mientras proclamaba que el que blandía el martillo pagaría por sus pecados. Para iniciar la confrontación, el hombre del martillo convocó su libro, y una figura dorada gigante en un kimono emergió, cargando directamente a los portales. Mientras tanto, Gi-sun se quedó en medio de toda la situación, preguntándose qué estaba pasando. La última visión que tuvo de este sueño fue esa enorme criatura dorada, e inmediatamente después se despertó asustado en su propia habitación, llamando por ayuda. Parecía que este sueño se había repetido varias veces, al igual que esa situación había ocurrido hace mucho tiempo. Sin embargo, en lugar de sentirse derrotado por ello, el protagonista miró la única foto que tenía de su madre, ganando confianza al afirmar que se volvería más fuerte, para que su sacrificio no fuera en vano. Después de todo, había prometido encontrar al grupo que la mató y tomar venganza. En todos ellos. El problema era que, en medio de estos pensamientos, las ventanas a su lado se rompieron de repente, con una luz fuerte inundando la habitación. De esa luz emergió una figura humanoide barbuda, caminando hacia el protagonista mientras exudaba una presencia intimidante, llamándolo como si fuera su hijo. En un giro completamente inesperado, la figura declaró que dejaría su poder y la línea de sangre de su familia al protagonista. Luego entró dentro de él como un espíritu, dejándolo en un estado de pánico. A la mañana siguiente, el protagonista se preguntó qué estaba pasando, ya que todo fue... Estos sueños eran increíblemente extraños. En el sueño, parecía como si su habitación hubiera explotado, dejándolo cubierto de cortes. Al ponerse las gafas, finalmente se dio cuenta de que su habitación estaba de hecho devastada, con un agujero enorme en el medio de la pared. Como no había mucho que pudiera hacer al respecto en ese momento, decidió ir directamente al trabajo, pensando que podría encargarse de la ventana rota más tarde. No quería ser despedido. Mientras caminaba, se dio cuenta de que realmente no tenía otra opción. Si iba a hacerse más fuerte, entonces escribiría esta novela histórica, ya pensando en algunos clichés, como un asesino muriendo durante una misión y reencarnando como un duque. Cabe mencionar que, según sus registros, estaba listado como un heredero secreto de Víctor Hugo, lo que significa que el hombre espiritual de antes era en realidad Hugo mismo. Una niña pequeña notó que Gi-sun era escritor y se lo señaló a su madre, quien le dijo que no. Interrumpirlo. El protagonista notó a la chica mirándolo con ojos brillantes mientras pensaba en otra idea, una en la que una de sus víctimas se reencarnaba como una princesa. Justo entonces, Salim vino corriendo hacia él como un loco, gritando por su amigo. Cuando finalmente se encontraron, Salim comentó que cada vez que veía al protagonista, él estaba trabajando, así que parecía que no había cambiado en absoluto desde el orfanato. Dejando esa conversación de lado, Salim preguntó de inmediato si Gi-sun había visto lo que sucedió en París anoche, ya que había sido una locura absoluta. Sin embargo, Gi-sun lo negó, diciendo que tenía preocupaciones más apremiantes. Tuvo un sueño horrible que ni siquiera podía recordar, y pensó que era por la tormenta. Tal vez un rayo había destrozado su ventana. Salim lo interrumpió de inmediato, llamándolo loco por no haber visto nada sobre los Hugos. El protagonista, recordando la noche anterior, preguntó si se refería a la familia de Víctor Hugo, y ese era exactamente el caso. La noche anterior, Emil Hugo había muerto. Según las noticias, ya había sido enfermo. Pero el verdadero problema fue que durante la transferencia del legado de Víctor Hugo a Julius Hugo, una bomba explotó. Esto sorprendió al protagonista, quien se preguntó si alguien realmente había intentado acabar con la vida de los escritores más poderosos de la Tierra. Se burló Salim, llamándolo ridículo, pero Salim insistió, incluso mostrándole el artículo de noticias, ya que Gi-sun no le creía. Increíblemente, el único sobreviviente confirmado hasta ahora era Julius Hugo, quien había sido rescatado de los escombros, pero aún se encontraba en estado crítico en el hospital. Salim analizó la situación con más profundidad. Si la persona detrás de este ataque había logrado matar a un apóstol y casi asesinar al heredero de la familia más famosa del mundo, algo que nunca había sucedido antes, significaba que se habían aprovechado de la ceremonia. El protagonista señaló que la ceremonia de sucesión había dejado a Julius vulnerable en esa situación. Salim afirmó que quien planeó esto lo había pensado cuidadosamente, ya que esta habría sido una de las únicas oportunidades para matar a Julio. Ya había estado en un nivel de rango S incluso, antes absorbiendo el poder de su ancestro. En circunstancias normales, Julius habría podido detener la bomba por su cuenta. Después de todo, ya tenía más de 600 millones de vistas en sus libros. Esto dejó al protagonista asombrado, ya que Julius había logrado eso con solo 2 libros publicados, pero con su propio ego en juego declaró que él también alcanzaría ese nivel, tal como lo hizo Julio. Luego llamó a su amigo para que se diera prisa, ya estaban tarde para el trabajo. En el camino, Salim comenta que el protagonista todavía solo tiene 12.000 lecturas y está lejos de alcanzar ese hito de 600 millones. Sin embargo, el protagonista insiste en que todavía tiene mucho tiempo, ya que es mucho más joven que Julio. Pero como un aguafiestas, Salim señala que el protagonista solo es 18 años más joven que él. Una vez que entran, comienzan su típica rutina de escritura, con el tiempo pasando hasta que es casi de noche, mientras el sol... Cortes, la escena cambia directamente a un bar donde se encuentra el protagonista. Ya está bebiendo con Salim, hablando de cómo las novelas románticas son difíciles de leer porque son aburridos y aún peor escribirlos. Salim comienza a burlarse de él nuevamente, diciendo que con esos ojos azules de bebé debe haber tenido muchas aventuras románticas, así que escribirlas debería ser fácil. Pero Gi-sun no deja que eso pase y responde, burlándose del cabello de princesa de Salim, diciendo que se parece al CEO de la historia de la estrella del K-pop de la que es.
He estado leyendo. El problema con toda esta situación es que su conversación atrae mucha atención. Algunas personas a su alrededor comienzan a comentar sobre cómo ese libro en particular es una basura absoluta, preguntándose cómo incluso se publicó en tantas copias, tal vez solo para repartir entradas para conciertos. Sin embargo, la conversación es interrumpida por un hombre con cabello negro y mechones amarillos, quien pregunta si realmente están hablando de K. Este hombre es yo. Ha Hui, un escritor novato y creador de la serie de libros Artix. A pesar de ser nuevo, ya es de rango DT, escritor con 160,000 lectores. Salim lo reconoce como un colega de K mismo, e incluso menciona que su serie tiene lugar en el Sintetust, Polo Norte. Por supuesto, ya que tanto Salim como el protagonista son de rango E, inmediatamente intentan disimular, pretendiendo que estaban hablando de un amigo. Pero luego Yahui se vuelve hacia el protagonista, y siendo la persona imprudente que es, Gi-sung suelta que en realidad se refería al cantante K. No es el escritor. Yahui se irrita visiblemente y exige que dejen de decir tonterías sobre K, afirmando que es el escritor más talentoso y prodigioso que Corea haya visto jamás. Además, es el más joven en alcanzar el rango B y el orgullo de Han. Presiona. El protagonista responde con indiferencia que puede ver por qué, ya que K tiene una gran voz para cantar. Esto enfurece aún más a Yahui, quien dice que Gi-sung ha estado hablando demasiado para ser un simple rango E. Declara que borrará esa mirada arrogante del rostro del protagonista, diciendo que no puede soportar la arrogancia de los escritores de Nocturne. En ese momento, Yahui comienza a exudar un aura intimidante, dejando en claro que él es serio. La tensión aumenta cuando señala que otras editoriales están superando gradualmente a Nocturne. Salim interviene rápidamente, tratando de desactivar la situación antes de que se convierta en una pelea. Recuerda a Yahui que solo estaban bromeando y que, en cualquier caso, está prohibido que los escritores peleen en lugares públicos. El problema es que a Yahui no le importa eso. Regla. Inmediatamente lanza un golpe brutal a la cara de Salim, enviándolo volando como un saco de papas. El protagonista grita por su amigo, pero Yahui simplemente declara que esto no es una pelea, es una lección para algunos tontos arrogantes. Gi-sung comienza a preocuparse. Después de todo, Yahui es de rango D y no hay manera de que pueda enfrentarlo solo. El aura que emana del libro de Yahui se siente como si estuviera enfrentando a un oso polar, pero Gi-sung tiene una estrategia, planea engañar para salir del problema. Afirma que ha estado entrenando desde su adolescencia. Sin embargo, a Yahui no le interesa escuchar historias. Inmediatamente lanza una poderosa patada a la cara de Gi-sung, que apenas logra bloquear. Aunque lo bloqueó, el impacto envía a Gi-sung volando hacia atrás, estrellándose contra la pared y casi dejándolo inconsciente. Después de ese golpe, Yahui fríamente dice que esto debería servir como una lección y empieza, alejándose. El problema es que el protagonista no es de los que se rinden después de una sola paliza. Llama a Yahui diciendo que es increíblemente grosero interrumpir a la gente mientras todavía están hablando. Incluso le pregunta sarcásticamente si nunca le enseñaron buenos modales. Jae-sung se levanta como si no estuviera herido, al menos logra ver el siguiente ataque venir. Aún así, no es tan fuerte y además ha estado bebiendo un tiempo, lo cual lo está desacelerando. Aún así, él cree que tiene una oportunidad. Su desafío enfurece a Yeobu, quien carga contra él nuevamente, advirtiendo que debería haber mantenido la boca cerrada. Le lanza un golpe a Jae-sung, pero por pura suerte, el protagonista logra esquivar, provocando a Yeobu llamándolo demasiado débil para de un rango E. Durante la ráfaga de ataques, Jae-sung aprovecha una oportunidad y lanza un rodillazo sólido al estómago de Yeobu, llamándolo lento. Luego sigue con un puñetazo que hace que Yeobu retroceda tambaleándose, declarando que los rangos no importan cuando tienes buena técnica. Después de dar esos comentarios agudos, Jae-sung se apresura a ver a Selim, pero justo cuando comienza a correr hacia su amigo, un dolor de cabeza repentino y terrible lo obliga a caer de rodillas. Un sistema, uno que solo la audiencia puede ver, aparece indicando que una simulación está en curso y que alrededor de 100,000 lectores están siendo añadidos a su cuenta total. Sin embargo, porque estas simulaciones son demasiado avanzadas para un simple rango, el Legusta está experimentando un dolor insoportable. Detrás de él, Yeobu camina hacia adelante, hirviendo de humillación. Perder ante un mero rango E frente a sus amigos es completamente vergonzoso. Ahora que ya ha perdido una vez, decide tomárselo en serio. Levanta la mano y convoca su libro, activando la habilidad que desbloqueó en rango D. De él saca un daga que se parece inquietantemente a la que usa Sung Jin-woo. Blandiendo la hoja, amenaza al protagonista y se prepara para atacar. Incluso sus propios amigos le dicen que se detenga, advirtiendo que esto podría volverse peligroso para él si lo descubren. Pero él no escucha. Se lanza al protagonista emanando su aura mientras gira dramáticamente su cuchillo. Declara que está furioso y quiere terminar esto ahora, de una vez por todas, preparándose para apuñalar. Por suerte, Selim ya había recuperado el conocimiento y lanzó una silla directamente a la cabeza de Yeobu. Esta audacia solo lo enfureció más y dirigió su atención a Selim, declarando que probaría el cuchillo en él primero. Esta vez no era una broma. Si no fuera por un soldado armado que intervino y detuvo el ataque, Selim habría sido enviado directamente al Nu, vida después de la muerte. Varios caballeros llegaron y uno de ellos inmovilizó a Yeobu, arrestándolo en el lugar. Sin embargo, no solo fue detenido, pero Selim también fue aprehendido. Aprovechando este momento, se da una explicación sobre el siglo XV, cuando aparecieron por primera vez las imprentas mágicas. Se reitera lo explicado al principio, estos poderes fueron otorgados a través de las imprentas, pero se añaden nuevos detalles. Los señores de esa época vieron este regalo divino como una oportunidad milagrosa, integrando a escritores en sus ejércitos y causando conflictos masivos en todo el mundo. Como estos poderes se transmiten de padres a hijos, los números crecieron exponencialmente a lo largo de los siglos, sumiendo al mundo en el caos. Para el siglo XIX, las guerras habían estallado en todos los continentes, lo que llevó a los gobernantes de las naciones existentes a formar una organización dedicada a restaurar la paz y el equilibrio al mundo.
Esta organización se conoció como la Sagrada Orden. Con la ayuda de varios escritores poderosos que simpatizaban con la búsqueda de la paz, estos individuos lucharon contra todas las fuerzas impulsadas por la guerra de la época. Gracias a ellos, después de décadas de lucha, el mundo finalmente experimentó la paz una vez más. La Sagrada Orden luego tomó medidas, sellando las imprentas mágicas. Hoy en día, las cuotas establecidas por la Sagrada Orden siguen vigentes, determinando el número máximo de libros. Cada país puede imprimir. Estos países luego dividen sus asignaciones entre sus editoriales. En la era moderna del siglo XXI, las editoriales se han convertido en las más valiosas del mundo. Corporaciones y los escritores que las poseen son las personas más poderosas del planeta. Algunos incluso llegan a gobernar continentes enteros, como Harry Shakespeare, el 12º rey de Inglaterra. El deber de las editoriales es descubrir nuevos talentos y ayudarles a alcanzar grandes hitos lanzando superventas. El no hacerlo podría resultar en perder parte de su cuota el año siguiente. Esta intensa competencia naturalmente lleva a conflictos entre escritores de editoriales rivales. La Sagrada Orden es responsable de castigar a cualquier escritor que viole las leyes establecidas. Volviendo al protagonista, él está sentado frente a la comisaría y parece estar teniendo un sueño medio despierto. En Myth esta visión, Julius Hugo aparece ante él, diciendo que finalmente lo ha encontrado y llamándolo hermano. Sin embargo, justo en ese momento, Selim aparece, llamando al protagonista. Selim calma a Jae-sung, que está visiblemente sorprendido, y pregunta por qué estaba durmiendo en la acera, incrédulo de que realmente pasó toda la noche allí. Jae-sung explica que se quedó dormido un poco afuera y admite que desde la pelea del día anterior todavía ha estado sufriendo de un fuerte dolor de cabeza. Cuando él despertó, todos los demás ya se habían ido. Al preguntar al camarero, se enteró de que todos habían sido arrestados. Incluso después de ir directamente a la comisaría para explicar la situación, las autoridades no permitieron que Jae-sung viera a Selim. Sin embargo, Selim parece despreocupado, agradeciendo a Jae-sung por su preocupación y explicando que la Sagrada Orden lo arrestó porque creían que él era involucrado en la pelea de bar junto a Yeowu. Reconoce que tuvo suerte de que los caballeros llegaran antes de que Yeowu pudiera usar su daga, pero Jae-sung está claramente descontento con la situación. Exige saber por qué Selim no reveló que el protagonista fue realmente el que comenzó el alboroto. La razón de Selim es simple. Jae-sung no tiene una reputación bien conocida, libro o una gran reputación, y no quería que Nocturne tuviera una razón más para despedirlo. Aún así, Jae-sung no cree que sea justo e insiste en que dirá la verdad para que Selim no lo haga. Meterse en más problemas. Sin embargo, Selim lo detiene, preguntando si ha considerado qué pasaría si mantuvieran a Jae-sung encerrado en una celda por el resto del día. Según Selim, hoy es el día de certificación y la Sagrada Orden nunca lo dejarían ir simplemente porque lo pidió. Hacerlo básicamente condenaría su carrera. Selim mismo fue liberado solo porque tenía un amigo en una posición alta. Jae-sung pregunta si fue la señora Kim quien lo sacó de problemas, pero Selim niega con la cabeza. En cambio, revela que la persona que lo rescató no fue otra que su K-pop favorito. Estrella K. Naturalmente, esta revelación sorprende al protagonista. Selim continúa explicando que K incluso se disculpó en nombre de Yeowu por su comportamiento. En ese momento, una limusina se detiene a su lado. La persona dentro llama a Selim y Jae-sung, invitándolos a subir. Tienen algo que preguntarles. Selim le pide al protagonista que al menos sea educado. Dentro del coche vemos al protagonista y a Selim hablando con Yeowu y el propio K, quien se disculpa por lo que ocurrió. Anteriormente, usando la excusa de que los escritores de First Hand están luchando por cumplir con sus cuotas y objetivos antes de que termine el año. Es casi aterrador ver la hoja de información de K, ya tiene 22 millones de lectores y está en el rango B. Su nombre real es Kim Min-jun y, como se mencionó antes, es el individuo más joven en despertar. Rango B sin heredar poder de un antepasado. Min-jun pregunta si están enfrentando las mismas dificultades en Nocturne, pero el protagonista lo niega, diciendo que todavía tienen algunos bestsellers bajo la manga, asegurando que nunca se preocupan. Sobre cuotas, K se ríe de esta respuesta, como esperaba nada menos de alguien en Nocturne, la editorial más grande de Corea. Todo el mundo sueña con alcanzar su nivel, pero el protagonista es directo y breve, afirmando que K nunca alcanzará el nivel de Nocturne escribiendo fanfiction. Min-jun naturalmente suelta una risa forzada y reconoce que, aunque el protagonista tiene razón, todos tienen que empezar en algún lugar. Mientras los lectores regresen para otros proyectos, está en el camino correcto. Para suavizar las provocaciones de Ji-sung, Selim interviene, diciendo que K tiene razón, ya que el objetivo de un escritor es hacer que la gente se enamore de amor por la lectura. K aprecia esto y dice que tiene una propuesta para ellos, dejar de lado estas disputas y conflictos durante un almuerzo en su casa. La siguiente escena ocurre en el ascensor al llegar al apartamento de Min-jun. En el momento en que se abren las puertas, los dos tontos inmediatamente empiezan a quedarse boquiabiertos ante la vista impresionante. Ji-sung, en particular, corre hacia la ventana para admirar el paisaje urbano. Sin embargo, siempre queriendo parecer superior, él comentarios de que la vista no está mal y que su apartamento tiene algo más o menos así. El recorrido continúa hasta que llegan al comedor, donde un banquete está dispuesto en la mesa. Kim Min-jun explica que había solicitado personalmente a su chef privado que preparara el banquete. El protagonista y Selim celebran su suerte, y todos se sientan a comer. Luego K pregunta cómo terminaron en Nocturne, señalando que ninguno de ellos parece completamente coreano. Selim explica que ambos crecieron en el mismo lugar, orfanato donde no había nada que hacer, así que se obsesionaron con los libros y la escritura. Asistieron a la misma escuela, donde finalmente fueron descubiertos como talentos. Así fue como terminaron trabajando para Nocturno. K reconoce lo difícil que debe haber sido y elogia su arduo trabajo para llegar a donde están, ¿no? Pero el siempre arrogante protagonista simplemente dice que ellos siempre fueron escritores talentosos, así que no fue difícil. Por eso la mejor editorial reconoció su talento. Yo, que había estado escuchando la conversación
conversación, refuta inmediatamente las palabras del protagonista, alegando que Nocturne no seguirá siendo la mejor por mucho tiempo. K, manteniendo su comportamiento educado, admite que First Hand tiene grandes ambiciones, pero reconoce la brecha entre ellos. Y Nocturne luego aprovecha para preguntar si este es su primer año como escritores, lo que significa que pronto asistirán a la ceremonia de certificación. Selem confirma esto y dice que probablemente deberían salir pronto, ya que necesitan descansar y refrescarse antes de la ceremonia. Sin embargo, K insiste en que se queden, ya que tiene un spa privado que pueden usar. En este momento, el presumido K continúa, diciendo que no es nada especial, pero que cumple sus necesidades. El spa se abre con un escaneo de huellas dactilares, y solo este pequeño spa es el doble del tamaño de todo el apartamento del protagonista, como vimos antes. Con eso, todos se meten en el agua y comienzan a charlar, una escena clásica de chicos en ropa interior. El protagonista admite que podría relajarse aquí por un tiempo, solo para ser confrontado con un golpe de Joe Wei, quien se burla diciendo que Jisung seguirá siendo de rango E para siempre si sigue pensando así. Jisung está a punto de discutir, pero el siempre paciente Selem interviene, aceptando que Joe Wei tiene razón, necesitan trabajar duro para subir de rango. También agradece a Min Jun por permitirles usar las instalaciones, promete que no habrá más problemas entre Nocturne y First Hand. Mientras tanto, Jisung declara sin rodeos que acepta las disculpas de Joe, aunque Joe Wei nunca se disculpó realmente. Luego el protagonista se levanta para irse llamando a Selem, pero antes de irse se toma un momento para preguntar sobre los símbolos en la piscina. Suelo significa, Min Jun responde casualmente que dejó que el arquitecto decidiera el diseño. Probablemente sea algo de Germania, añade. Sin embargo, Selem parece reconocer el símbolo. Su expresión cambia a una de profunda preocupación mientras lo mira con angustia. Algo en él es muy extraño. Un tiempo después, afuera en un callejón, vemos a Selem caminando hacia una mujer y agradeciéndole por reunirse con él tan temprano. Luego le pide que analice los símbolos que vio en el spa de Kim Min Jun. Antes de irse, logró tomar una foto en secreto, y la mujer le asegura que lo contactará si descubren algo. Selem habla seriamente, advertencia de que deben tener cuidado al buscar información, porque si estos símbolos son lo que él cree que son, es mejor que todos permanezcan discreta. Sin embargo, ella le asegura que no hay necesidad de preocuparse. Esta es su área de experiencia. Aún así, él insiste en que probablemente no sea nada. Y él solo está siendo paranoico sin razón. Tiene el hábito de volverse paranoico por cosas extrañas. Mientras tanto, mientras habla con la mujer, el protagonista le grita desde atrás, preguntando por qué anda merodeando en un callejón. Tratando de disimular, Selem duda y dice que es nada, solo estaba deambulando y terminó allí sin darse cuenta. Jisung lo llama raro mientras comienzan a caminar hacia la ceremonia. En el camino se molestan entre ellos, uno de ellos durmió en la acera y el otro en una celda de prisión. Una vez dentro de la sede de la Orden Sagrada, vemos a muchos escritores reunidos charlando entre ellos. Sin embargo, sus conversaciones son abruptamente interrumpidas por un hombre que grita pidiendo silencio. Este hombre es Damas, el presidente de Nocturne. A sus 62 años tiene más de 220 millones de lectores y es un escritor de rango A. Actualmente es el escritor más poderoso en Corea, excluyendo a aquellos que poseen poder heredado. Tiene el privilegio de inaugurar la ceremonia de certificación de este año. Habla sobre cómo el mercado literario coreano ha estado creciendo exponencialmente, extendiéndose por todo el mundo. Pronto podrán considerarse al mismo nivel que las naciones más importantes. También reconoce que, con el paso del tiempo, las cosas deben cambiar, especialmente los estilos de escritura, que se orientarán más hacia la juventud. Aprovechando el momento, felicita a First Hand y a su presidente Park por llevar la editorial a la cima del mercado coreano en solo unos pocos años. Park es un escritor de rango C con 4 millones de lectores. A los 48 años, es un empresario que posee varias discográficas. También parece muy sospechoso, sonriendo con un cigarro en la boca. Mientras tanto, Selem y el protagonista se susurran entre sí, acordando que este viejo señor Park es increíblemente sospechoso. Probablemente está tramando algo para mantenerse en el lado bueno de Damas. Volviendo a su discurso, Damas también felicita a una mujer que, por primera vez, logró superar las ventas anuales de todos los demás. Helena Hemingway, la presidenta de Red Eye, tiene una edad desconocida, pero ya es una escritora de rango A con 640. 1 millón de lectores. Actualmente, ella es la persona más fuerte en Corea, poseyendo un poder heredado. Solo verla es suficiente para que los jóvenes escritores se vuelvan locos, incluyendo a Selem. Sin embargo, el protagonista sigue firme, cuestionándose si no es demasiado mayor para todos ellos. Damas luego aborda la reciente tragedia en París, dejándolo claro, que se volverán más vigilantes. Deben luchar contra los terroristas que amenazan al mundo. Como son la próxima generación de escritores de Corea, deben defender esto, carga sagrada y mantener la paz en la tierra. Para comenzar oficialmente, llaman a un aprendiz de ojo rojo, Kim Seong-gu, y el proceso continúa para algunos participantes más. Mientras tanto, Selem comenta que después de todo este tiempo, él y Jisung finalmente lo han logrado. Están a punto de prestar juramento. El joven de antes coloca su mano sobre una consola tecnológica que muestra todas sus especificaciones, como altura, edad, peso, su alter ego de escritor, y la mayoría. Es importante, la cantidad de lectores que han visto su obras, unos impresionantes 188,000. Al recibir su certificado, la multitud aplaude. Sin embargo, Selem pregunta por qué el nombre del chico es Aiden Dragonborn. Luego le pregunta a Jae-sung si realmente no va a escoger un nombre de escritor, a lo que el arrogante protagonista simplemente responde que no lo necesita. Su nombre real ya es perfecto y le conviene.
En ese momento, un joven escritor se acerca de repente, sugiriendo que el protagonista debería reconsiderarlo. Para entrar en el mercado internacional, sería beneficioso tener un seudónimo. Este es Han Wanjin, conocido por su nombre de pluma Evander. Tiene 28 años, es un escritor de rango C con 2.500.000 lectores y solo ha publicado 2 libros. Hasta ahora, Jae-sung le agradece por el consejo, pero insiste en que no necesita trucos para vender en el mercado nacional. Incluso Evander reconoce que la señora Kim ha hablado muy bien de él. Mientras tanto, Selim, parado a un lado, le pregunta a Wanjin cómo eligió su seudónimo. Wanjin aprovecha la oportunidad para presumir de ser el mejor escritor de thrillers en Corea este año y el escritor joven más prometedor en Nocturne. Finalmente explica que su seudónimo, Evander, fue inspirado por un mundo campeón de boxeo. Además, es un tributo a su escritor favorito, Alter el Justo, quien también fue uno de los comandantes más grandes que la Sagrada Orden haya tenido, hasta que fue asesinado en el ataque terrorista a la Catedral de Notre Dame. Por eso eligió Evander el Justo. Selim comenta que es un buen nombre y dice que su propio seudónimo será simplemente Selim, como una forma de honrar a la familia de su madre. Sin embargo, Evander cuestiona si solo Selim será suficiente, y el protagonista está de acuerdo, señalando que ya hay docenas de escritores con ese nombre. Mientras discuten esto, llaman a Selim para completar su certificación. Se acerca tranquilamente para el escaneo y su cuenta de lector se actualiza a Atnostar 31.000, aunque sigue siendo un escritor de rango E. Esto deja al protagonista atónito, dándose cuenta de que el nombre elegido por Selim realmente no estaba tomado. De cualquier manera, la siguiente persona llamada para completar la certificación es nuestro protagonista. Reflexiona sobre cómo le tomó todo un año finalmente convertirse en un escritor real. Ahora, vemos la conversación entre este funcionario de la Sagrada Orden y el protagonista, así como los participantes antes que él. El funcionario felicita al protagonista por su arduo trabajo y por finalmente ser digno de convertirse en escritor. Se le instruye para que haga el juramento en nombre de la Sagrada Orden y elija su seudónimo. Sin embargo, el protagonista se niega rotundamente. Usará su nombre real. Todo lo que tiene que hacer es colocar su mano en la pantalla y recitar el juramento. Jura no hacer el mal, no pelear con sus compañeros escritores en espacios públicos y, sobre todo, permanecer leal a la Orden Sagrada. Con eso, el proceso está completo. El funcionario de la Orden Sagrada le recuerda actualizar su perfil en su sitio web, pero en ese momento exacto, el número de lectores comienza a actualizarse, encontrando un error al analizar los primeros 12.000, salta a 30.000, error de nuevo, luego 100.000, 500.000, luego 10 millones, 500 millones y continúa más allá de 30.000 millones. Por supuesto, todo se pone rojo, un estado de alerta. El panel de repente declara al protagonista como de rango S. Escritor. Las puertas se cierran de golpe, encerrando a todos adentro mientras preguntan frenéticamente qué está pasando, hasta que el sistema mismo inicia una llamada a un inquisidor. Incluso los propios miembros comenzaron a entrar en pánico, preguntándose qué estaba pasando, pero los científicos tampoco lo sabían. Luego vemos el momento en que la máquina comenzó a llamar al inquisidor y un miembro de la orden se opusieron exigiendo que lo apagaran, ya que no era necesario interrumpir al inquisidor con algo así. Sin embargo, respondió demasiado rápido para eso, y el que respondió, según los pensamientos del protagonista, fue San Alarico. Este hombre inmediatamente preguntó sin dudar quién lo estaba interrumpiendo en medio de su trabajo. El científico rápidamente se disculpó por toda la situación, alegando que la máquina estaba dando lecturas incorrectas. Ordenó rápidamente a sus colegas investigar la causa del error. Alaric luego preguntó si el científico estaba absolutamente seguro de que esto fue realmente un error. Las luces pronto volvieron a azul y el conteo de lectores del protagonista se estabilizó en 12.000, pero el científico estaba claramente aliviado y nervioso, afirmando que la alerta había terminado y que no había necesidad de preocuparse. Luego se disculpó por interrumpir a Alaric. Prometió que no volvería a ocurrir, pero el psicópata Alaric esbozó una sonrisa siniestra al comentar que si realmente hubiera aparecido un rango S en el país, habría sido muy interesante. Sin embargo, luego dirigió su atención a un hombre frente a él que estaba suplicando clemencia, Leonardo Sweg, heredero de Stephen Sweg. El problema era que tenía una línea de sangre que estaba prohibida por el Orden Sagrada. Alaric comentó que un rango S habría sido mucho más interesante que las alimañas que tenía en ese momento, lidiando con, mientras él declaraba jaque mate en el juego de ajedrez que estaba jugando contra Sweg. Tan pronto como colocó la pieza, el hombre intentó correr, gritando por ayuda, pero fue detenido de inmediato por un conjunto de cadenas controladas por Alaric. Con una voz fría e inquebrantable, Alaric condenó completamente la línea de sangre del hombre a la exterminación. Usando las cadenas, lo desgarró por completo, dejando sin nada detrás. El mismo ejecutor miró su teléfono y le dijo al científico que si por alguna razón le daban a la gente una esperanza tan falsa de nuevo, podría costarles la vida a todos. Y con eso colgó, dejando una atmósfera insoportablemente tensa en el aire. Afortunadamente, como no fue culpa del protagonista, fue liberado pronto después de la orden. El miembro confirmó que ya había cumplido su juramento y podía proceder. El protagonista luego se acercó a sus amigos, quienes también bromeaban sobre la situación, diciendo que ahora se le consideraría un hereje de clase S. El loco incluso se rió de sí mismo, recordando cómo una vez dijo que a la gente no le gustaba, leyendo su libro. Mientras tanto, entre los observadores, Elina ordenó a sus subordinados encontrar todo lo que pudieran sobre el protagonista. Fuera de la ceremonia, el protagonista caminaba al lado de Evander y Selim. Selim comenzó a alabar a Alaric, mientras Evander comentó que estaba sorprendido de que el protagonista hubiera sido contratado para algo tan sencillo. Especuló que deben haber recalibrado la máquina después del ataque a Notre. Catedral de Dame. El protagonista dijo que creía que podría haber sido una familia rival tratando de destruir a los Hugos. Evander estuvo de acuerdo y dijo que necesitaban averiguar quién estaba detrás de eso lo antes posible. Jae-sung luego bromeó sobre cómo el protagonista casi se había visto perjudicado por un simple error, pero incluso en su burla, Jae-soo afirmó que habría matado al protagonista si hubiera sido algo real.
Revelación. Selim comentó que Evander era muy serio y realmente odiaba a los herejes. Explicó que la Orden Sagrada luchaba todos los días para asegurar que las cuotas se mantuvieran y que el poder de los escritores no cayera en manos equivocadas. Cualquier escritor ilícito era automáticamente un hereje que se oponía a la Orden Sagrada, y así no merecían vivir. Después de este discurso, el protagonista comentó que si él fuera rango S, al menos no tendría que escribir un romance patético para la señora Kim. Antes de que pudieran continuar su conversación, dos chicas se acercaron preguntando si trabajaban para Nocturne, inquirieron sobre las clasificaciones de los escritores, y aunque Evander se jactó de sí mismo, ambas se centraron en el protagonista, preguntando si tenía alguna habilidad especial o un seudónimo. Al final pidieron tomar una foto con todos ellos, pero una vez más de alguna manera excluyeron a los otros dos y se centraron en tomar la foto con Jae-sung. Incluso en una situación como esa, el bastardo estaba pensando si la fama, el poder o el amor era lo que realmente lo impulsaba. Sin embargo, lo que realmente lo mantenía en marcha era su único deseo de venganza por su madre. Dejando eso de lado, cambiamos de escena al pueblo de Hugo empapado por la lluvia, donde Julius estaba sometiéndose a una prueba para medir a sus lectores. Tenía más de 30.000 millones de lectores, pero también afirmó 1 millón de lectores. Julio comentó que si su padre realmente tenía un hijo ilegítimo, eso significaba que había deshonrado a su familia. Sin embargo, todo estaba no perdido. El mayordomo mencionó que había una manera de recuperar la parte de su herencia que había sido perdida, pero primero necesitarían localizar al hijo ilegítimo. El problema era que tenía que hacerse en secreto, ya que la Sagrada Orden había estado vigilándolos de cerca desde el ataque a la Catedral de Notre Dame. Arthur Ashar afirmó que no sería un problema, ya que tomaría años para que el otro heredero absorbiera completamente el legado del ancestro. Era mejor abordar este problema mientras él estaba todavía vulnerable. Julius depositó su confianza en su mayordomo y le preguntó cómo encontrarían a ese bastardo. Arthur le aseguró que estaban analizando todos los informes de la Orden para identificar cualquier ocurrencia inusual. Los mejores administradores habían sido enviados por todo el mundo y el poder de este heredero no podía permanecer oculto por mucho tiempo. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. En otro lugar, un hombre estaba sentado en una silla, analizando una pantalla que mostraba múltiples informes de todo el mundo. Algunos casos involucraron a individuos de rango B, otros de rango D, y así sucesivamente. En el momento exacto, el hombre afirmó que encontraría al heredero sin importar dónde él. En la pantalla se mostró un incidente en Corea del Sur que involucraba a un rango E y un rango D, una pelea entre Jun y Selim. Luego, el enfoque se trasladó a nuestro hombre, Selim. De vuelta en la oficina donde trabaja el protagonista, lo vemos leyendo otra novela romántica, pensando en la trama, que básicamente trata sobre otro hombre narcisista y dominante que manipula a una condesa, pero al final, él es perdonado por todo lo que hizo, y ella se enamora de él. Razón simple, él es guapo. Selim, que también está trabajando, pregunta cómo va la investigación para su libro. El protagonista explica que ha estado leyendo estos libros durante algún tiempo, pero aún no puede explicar por qué se siente tan atraído por ellos. No tiene sentido, ya que siempre siguen la misma fórmula, los mismos personajes e incluso las mismas tramas. Nuestro hombre Selim comenta que el protagonista ha caído bajo el hechizo de estos libros y lo que da miedo es que ya ha leído alrededor de 30 de ellos en un solo día. Sin embargo, el protagonista, todavía queriendo mantener su estilo, le dice que no lo malinterprete, ya que todavía los está leyendo con fines laborales, diciendo que así es como uno llega a conocer a su enemigo. De la nada, la puerta se abre y vemos a la señora Kim gritando a todos y captando su atención, anunciando que tienen noticias importantes. La familia Hugo acaba de anunciar el lanzamiento de un nuevo bestseller, un libro titulado El Profeta, escrito por nada menos que Julius Hugo en persona. El protagonista comenta que el título del libro no es tan genérico y Selim dice que le gustaría leerlo. La señora Kim explica que en esta nueva novela, Julius reflexiona sobre la relación que tuvo con su padre y el peso de ser el profeta de los Hugo. Dado que retrata la vida personal de un profeta, creen, esto será recordado por muchos años, y solo de este libro esperan imprimir más de 1.000 millones de copias. Naturalmente, esto sorprende a todos los escritores, ya que son más de 1.000 millones de copias solo para un libro. Pero después de todo lo que sucedió en Notre Dame, el protagonista comenta que este libro se venderá como agua en un colador. La familia Hugo seleccionó específicamente 3 editoriales para manejar las traducciones al coreano, y estas eran las 3 más grandes del país, Red Eye, Nocturne y First Third Hand. Además, es un requisito de Hugo que aquellos que hagan las traducciones deben tener la misma edad que él, por lo que recae en el departamento joven de cada editorial manejar la producción. Cada una de las 3 editoriales debe presentar a 5 jóvenes traductores menores de 30 años para llevar a cabo la tarea, y estos equipos se enfrentarán en una prueba de selección. El equipo que tenga éxito y gane la selección será recompensado con la oportunidad de hacer la traducción. La señora Kim ya había escogido a los 5 escritores que participarían. Nocturne estará representado por los siguientes: Selim, uno de los jóvenes talentos más prometedores, ya destinado al éxito; Evander, el mejor escritor y número 1 en lectores; Yuna, la futura heredera de Ernest Hemingway, con 690.000 lectores y solo un libro publicado; todavía una rango D. Ella era de Red Eye, pero ahora trabaja para Nocturne, y su conocimiento y talento son vitales para esta competencia; Jan Jun, una incorporación reciente a Nocturne de Francia. Ella tiene solo un libro con 85.000 lectores y es una franco-coreana que tiene un extenso conocimiento del idioma. De Molière,
Esto seguramente les dará una ventaja. Y por último, pero no menos importante, Gi-sung, el protagonista a quien la señora Kim solo le pidió que no la decepcionara, ya que ella arriesgó su cuello para convencerlos de que sería una buena adición al equipo. El protagonista habla exactamente como nos gusta, declarando arrogantemente que él mismo pondría el contrato en su escritorio. La señora Kim responde que este será un contrato crucial para Nocturne, y si logran cumplir con la solicitud, ellos recibir apoyo de la familia Hugo. Es probable que la Orden Sagrada aumente sus cuotas y reconocimiento, y finalmente podrían regresar al lugar más alto que merecen como la editorial más grande de Corea. El contrato de traducción inicialmente parece no ofrecer nada a los traductores, ya que todo el poder está dirigido hacia el autor original. Sin embargo, el mero hecho de ser mencionado junto a alguien de la familia Hugo casi garantiza que el próximo trabajo del traductor será un éxito de ventas. Gi-sung declara que finalmente es su momento de brillar, y con Yuna y Evander en el equipo, la victoria está casi asegurada, según Selim. Pero nuestro hombre es tan Sigma que incluso dice que apenas recordó a Yuna. Reflexiona sobre el hecho de que ella es descendiente de Ernest Hemingway y también hija del presidente de Red Eye. Realmente no puede creer que esté trabajando para Nocturne. Pero Selim explica que su relación con su madre ha terminado por completo, por lo que no hay manera de que pueda seguir trabajando en Red Eye. Gi-sung solo piensa para sí mismo que sería mejor si esta chica no les robara el protagonismo, ya que probablemente esté buscando vengarse de su madre a través de esta prueba. Ella le lanza una mirada mortal que él devuelve, y el condenado Selim solo ahora le advierte que uno de los poderes de su familia es tener sentidos y oídos sobrehumanos. Después de que Selim menciona esto y Gi-sung recibe otra mirada de desaprobación, Gi-sung lo toma a broma, pero ambos dejan de prestarle atención y se vuelven hacia Jin, quien los llama y les pide que trabajen juntos, aprovechando para presentarse. Selim presenta al protagonista y a sí mismo, pero en la mente del mayor lector de novelas románticas de las... Momento, está pensando en cómo Jenny es tan tímida, que ni siquiera los mira a los ojos, pero sabe que si la señora Kim la eligió personalmente, aunque acaba de empezar a trabajar allí, debe tener un talento increíble. Jin luego pide hablar en inglés con ellos, ya que no ha hablado mucho coreano recientemente. Selim, quien siempre es el más carismático, confirma esto y explica que todos en Nocturne son multilingües, ya que frecuentemente trabajar con escritores extranjeros. Sin embargo, el presumido se une a la conversación, hablando de cómo los 5 trabajarán juntos. Otros, pero enfocándose en sí mismo como el más fuerte, siendo rango C, Euna como rango D y los otros 3 como rango E. Este narcisista empieza a hablar sobre cómo el libro del protagonista no vender bien y que no ha leído muchas obras todavía, pero solo recibe una broma de Selim y rápidamente cambia de tema, afirmando que aún no han presenciado el brillo de Jae-sung. Luego dice que si las cosas comienzan a ponerse difíciles para el protagonista durante el juicio, debería pedirle ayuda, pero el protagonista simplemente dice que no será necesario, pensando que Red Eye no está a su nivel. Pero de repente Euna interviene, diciendo que el protagonista no debería subestimar los jóvenes talentos de Nocturne, ya que todos son excelentes, dejando al protagonista en shock, preguntándose si esta chica extraña también es capaz de leer sus pensamientos, porque si lo está, están fritos. En ese momento empiezan a mirarse fijamente de nuevo, pero Evander interviene para intervenir, sabiendo que la protagonista recibiría una paliza seria si quería pelear. Además, necesitan llegar a la sede de la Orden Sagrada lo antes posible, porque necesitan averiguar cuál será la prueba a la que se enfrentarán. Siguiendo lo que dijo Evander, se dirigen a la oficina de la Orden Sagrada en la sede. No solo ellos, sino también los otros escritores de las otras editoriales. Mientras hablan, los miembros de First Hand comienzan a entrar con K y su adulador liderando el camino. Saluda al protagonista y a Selim, deseándoles buena suerte. Después de que Selim le agradece y le desea lo mismo a cambio, sus compañeros de equipo comienzan a tratarlo como un gato en medio de una manada de Rottweilers. Una vez que todos llegan, una mujer vestida de rojo con un hábito blanco entra, pidiendo silencio. Todos. Ella les informa que el mensajero de la familia Hugo hablará en breve. Entre ellos, un hombre enmascarado comienza a llamar la atención, con una máscara que se asemeja a el del Note. Este hombre dice que todos estos editores han ganado el respeto de Julius Hugo, pero solo uno tendrá el permiso para traducir la obra, y con eso competirán entre sí para completar una misión de gran importancia. La misión es bastante sencilla, recuperar una pluma de un hombre condenado y traerla de vuelta. Pero no es cualquier pluma, es un artefacto usado por Víctor Hugo, por lo cual ya se considera de alto rango. Ese, aunque se desconoce su nivel de poder. Lógicamente, el protagonista se pregunta por qué pedirían a simples principiantes que encuentren un artefacto de rango S. El mensajero explica que este bolígrafo fue robado a los Hugos hace mucho tiempo y no han podido rastrearlo. Sin embargo, apareció recientemente en el mercado negro. Muestran a un anciano atado que es responsable de ser el anticuario que lo vendió a alguien en Seúl. Sin embargo, la identidad de esta persona no ha sido revelada, por lo que se deja en manos de los 3 editores más grandes de Corea encontrar el artefacto. En cuanto al anciano, pueden extraer cualquier información que deseen de él como mejor les parezca. Después de decir eso, simplemente lanzó al anciano como un saco de patatas. El mensajero simplemente dejó al anciano en sus manos, permitiéndoles hacer lo que quisieran. Ellos querían con él, pero tan pronto como tocó el suelo, una de las chicas inmediatamente levantó la mano y convocó su inventario, sacando un puñal y corriendo hacia el anciano, listo para hacer el acto. Sin siquiera dudarlo, abrió el cuerpo del anciano, que todavía estaba suplicando. Todos están naturalmente confundidos, especialmente el protagonista y Selim, pero no hay nada que puedan hacer ya que el anciano ya está muerto. El mensajero comenta que parece que Red Eye tiene alguna ventaja sobre los demás, ya que tomaron este tipo de decisión. Simplemente se dio la vuelta y se fue, deseando que el mejor editor lo hiciera. Ganar. Con eso, dejándolos solos en la habitación, el enfoque se centra directamente en Evander, quien está extremadamente enojado, llamando a Arya, ya que debe estar fuera de sí para haber hecho eso.
Sin embargo, el protagonista solo dice que no le debe ninguna explicación a su amigo, Evander, y pasa junto a él, diciendo que fue solo mala suerte, ya que el anticuario probablemente tenía muchas cosas interesantes que decir. En ese momento, el protagonista finalmente se dio cuenta de que en lugar de que ellos lograran esto. ¡Muévete! Deben saber algo que los otros editores no saben. Pero volviendo al argumento, Evander comienza a gritar que ella no tenía derecho a hacer eso, y les guste o no, ella quitó una vida humana. Y él invoca su libro, invocando un escudo mientras amenaza a todos para que le digan lo que saben. Selim interrumpe a Evander, diciendo que si mataron al comerciante de antigüedades, probablemente ya tenían alguna información que él podría compartir con todos, así que sabe quién tiene el bolígrafo. El protagonista pregunta cómo pudieron haber obtenido tal información, y Selim pregunta por qué los Hugos darían esta tarea a unos pocos coreanos. Los editores podrían haber torturado al anticuario ellos mismos y obtener la información. Entonces, Evander comienza a pensar en la posibilidad de que el anticuario ya había descubierto al comprador para ellos, y eso es exactamente lo que cree Selim, yendo aún más lejos, sugiriendo que probablemente ayer el anticuario lo vendió a Corea a través de un intermediario. Trabajando para el comprador real, Ji se pregunta cómo Ojo Rojo podría tener esa información. Selim sugiere que el intermediario podría haber intentado subir el precio de la pluma mostrándola para crear ofertas más altas, y solo los escritores más poderosos pensarían en poseer un artefacto así, lo cual estaría prácticamente limitado a aquellos con líneas de sangre benditas o heredadas. Y esto lógicamente incluye a la heredera más poderosa de toda Corea, Elena Hemingway, quien es la madre de Euna. Luego se nos explica acerca de las líneas de sangre benditas, que son tan poderosas que no pueden tener más de un hijo. Esta es una condición impuesta por la Orden Sagrada para evitar demasiados fuertes escritores en el mundo. Esto ha sido así desde el siglo XV cuando se puso en práctica, y los escritores de rango A o S no pueden tener más de un hijo, y este único hijo hereda todo el legado de la familia. Los genios se han transmitido de generación en generación, y esta es la línea de sangre más fuerte de la historia. Euna afirma que su madre no tiene la pluma, y Selim confirma que cree que no la tiene. Después de todo, el intermediario aún tendría que acércate a ella, y dado que hay muchas familias bendecidas en Corea, ellos también deben haber recibido una propuesta, lo que significa que Elena sabe quién es el intermediario. Evander comenta que probablemente esta es la razón por la que Arya terminó matando al anciano, hombre por órdenes de la señora Hemingway. Con esto, Jiki inmediatamente pregunta si Euna no podría preguntarle a su propia madre si sabe algo sobre el bolígrafo, pero Euna lo niega de inmediato, ya que no han estado hablando más, y especialmente porque ella nunca ayudaría a Euna ahora que trabaja para Nocturne, pero Evander confirma que lo resolverán y Euna no necesita preocuparse. De repente un hombre comienza a hablar, diciendo que Euna debería haberla escuchado. Madre, y él es tan genérico que ni siquiera mencionaré su nombre, simplemente llamémoslo Erin. Incluso después de esta provocación, Euna responde con un comentario que realmente duele, diciendo que si escuchara a su madre, ella lo haría. Terminar trabajando con idiotas como Erin, y realmente no quiere eso. Erin se irrita mucho, gritando que en cualquier caso es su madre quien posee todo el poder de la familia, y que Euna no. Uno ahora mismo, diciendo que muchas personas incluso cuestionan si ella es realmente una Hemingway, y que debería estar avergonzada de usar ese nombre y debería haber mantenido el nombre de su padre en su lugar. Pero antes de que pueda terminar su oración, Euna aparece con una espada levantada sobre su cabeza, y aún así, Erin sigue actuando valiente, diciendo que tocó un punto sensible y que ella debería tener más cuidado y mirar detrás de ella, y justo detrás de ella, Arya está sosteniendo un puñal. El protagonista piensa en cómo toda esta situación ya se está saliendo de control debido a la rivalidad entre las dos editoriales, y estas peleas han llevado a la muerte de muchos escritores a lo largo de los años. Nuestro amigo Selim grita que se detengan ya que están en la Orden Sagrada, territorio donde no pueden pelear, y él llama disculpándose con los observadores de la Sagrada Orden diciendo que comenzarían la misión. Sin embargo, contrario a lo que él pensaba que sucedería, los dos comentan que no se han comprometido. Cualquier pecado desde que esa área está protegida por paredes de concreto reforzado, por lo que podían pelear allí tanto como quisieran. Con esta revelación, Kim Min-jun comenta que sabe dónde va a terminar todo esto, diciéndoles que dejen que los dos editores terminen su pequeña pelea, y entonces él se va. Los únicos que quedan en el cuarto son los competidores, Red Eye y Nocturne, con Arya y Yuna listos para entrar en una verdadera pelea. Al mismo tiempo que la puerta se cierra con First Hand saliendo, el sistema loco anuncia que un duelo está a punto de comenzar involucrando a los dos editoriales. Arya le pregunta a Yuna si realmente pensó que la dejaría lastimar a uno de sus ex colegas, pero por supuesto Yuna se burla, diciendo que Erin no era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de eso por sí mismo, así que probablemente esa chica habló con él sobre su padre. Por supuesto ella tenía razón, pero Arya pregunta qué planea hacer Yuna al respecto considerando que es rango C, y sin mencionar que Yuna es solo un simple rango D. Sin embargo, ella confirma que finalmente le mostrará a Arya que los rangos no significan nada para los herederos de un bendecido linaje. Mientras tanto, el cobarde protagonista está parado a un lado, comentando que toda la situación es mala, ya que Arya es mucho más fuerte que Yuna, así que por supuesto él grita para que se retire, diciendo que a este nivel de poder ella no tendría ninguna posibilidad. Pero Jae-sung ni siquiera terminó de hablar porque un hombre con cabello blanco apareció detrás de él, ya exudando esa presión estándar, diciendo que no querría interrumpir el duelo. Aquí admito que se acabó. Ambos son de rango C. Este hombre llamado Zephyr Frostblade es una estrella en ascenso de Red Eye, ya cuenta con
4.1 millones de lectores y como Arya, él es de rango C, es el autor de la serie de libros Leviathan Kingdom. Inmediatamente llama al protagonista un escritor de poca monta y emana un aura poderosa que parece un dragón que intentaba golpear al protagonista con todas sus fuerzas. Por un golpe de suerte increíble, el protagonista fue salvado de ese golpe por nuestro hombre Evander, quien lo bloqueó con su espada que ya estaba cerca del cuello del protagonista, y nuestro hombre Evander inmediatamente llama a este tipo una rata, preguntando cómo se volvió tan fuerte. Este hombre de cabello blanco rápidamente afirma que debería actualizar a Evander, ya que la gente no puede dejar de leer el último libro, pero aún así, nuestro hombre justo no se echa atrás y toma su posición, listo para lanzar un golpe a este Zephyr de segundo nivel. El protagonista mira el marcador y se da cuenta de que Red Eye lo supera en máximos fuerza, ya que tienen 2 rangos C y el único al menos a su nivel es Evander. Se pregunta cuánto tiempo estará Yuna capaz de mantener a raya a Arya, y esta chica, Arya Ironheart, ya se ha hecho un nombre con una serie de fantasía medieval llamada Ascensión del Fénix, que ha vendido millones de copias. El mayor problema es que ella también es una de las favoritas para convertirse en la próxima CEO de Red Eye. Aunque Yuna tiene sangre bendita corriendo por sus venas, no puede usar ninguno de los poderes de su familia, ya que no tiene acceso a ellos mientras su madre esté viva. En resumen, todo está terminado. Evander grita a Selim, Jin y Jae-sung que se queden detrás de él ya que está usando una barrera protectora. Pero eso no sirvió de nada, ya que Zephyr inmediatamente avanzó para atacar, y los dos se enfrentaron en una confrontación tan fuerte que generó una onda de choque debido a la intensidad. Ambos lo son. Zephyr le dice a sus aliados que se encarguen del resto, y efectivamente Rincheno comienza a correr hacia Selim, pidiéndole que esquive. Pero lo dice justo enfrente del tipo, así que eso no va a suceder. Sin embargo, para la Zorb, el premio del 99% de las personas, alguien intercepta el ataque y lo lanza al suelo, inmovilizándolo. Y no es otro que nuestro protagonista, que finalmente está haciendo algo después de 5 capítulos. Él ya dice que este tipo necesita un bozal y se da cuenta sin siquiera mirar que uno de ellos es un arquero y es apuntando a ellos. Pero no está dirigido a los protagonistas, está dirigido a Jin. Afortunadamente, el protagonista, que había estado anticipando esto, le dijo a Selim que la protegiera para que no la alcanzara. El problema es que Selim la protegió saltando frente a ella, recibiendo una flecha en el pecho. Cae ensangrentado sobre ella mientras la otra chica de ojo rojo que había sido. Missing se burla de la idea de que la caballerosidad no está muerta y lo patea como un balón de fútbol, enviándolo volando hasta que cae al suelo todo golpeado. El protagonista observa la situación con sorpresa, viendo a su amigo siendo golpeado y... Brinquiño le da un golpe en la cara. El problema para todos aquí es que la absorción innata de las habilidades de Hugo ha comenzado y de un solo golpe absorbió a 500.000 lectores. Y efectivamente, gira y da un golpe violento a... La cabeza de Brinquiño lo manda volando con una onda expansiva mientras queda pegado al techo, sus ojos ahora grises. Mientras piensa que iban a pagar por esto, ya se defiende, sosteniendo otra flecha de fuego que se dirigía directamente a su cabeza. Esto asusta al pobre arquero, pero antes de que el protagonista pueda hacer cualquier cosa, la chica aparece dando una patada bien colocada a su cabeza, diciéndole que piense rápido. El problema es que él agarra su pierna como si no fuera nada. La misma chica que lo había estado insultando ahora comienza a suplicar por misericordia, pidiéndole que la deje ir, pero él no se rinde. Llena de rabia, se clava la flecha en el muslo, gritando mientras cae al suelo. Luego mira a Robin Hood porque él es el siguiente. Todo el ambiente está tenso ya que el protagonista está poniendo a todos. Siente el peso de su ira. El arquero se da cuenta de que las cosas irán mal si continúa y se rinde de inmediato. Literalmente eso loco, no vale la pena. Jae-sung pregunta a su amigo si está bien, ya que ha sido humillado, pero incluso en una situación tan terrible, Selim le pide al protagonista que mire en la dirección que está señalando. En esa misma dirección vemos a Yuna siendo levantada por el cuello. Arya, quien aparentemente ha ganado la batalla fácilmente, dice que Yuna es una niña muy traviesa, y Evander comienza a suplicar a Arya que no acabe con el pobre. Chica fuera, sin embargo, ella no le importa el hombre justo y comienza a apretar el agarre, amenazando con romper el cuello de Yuna, afirmando que pagaría por darles la espalda. Aún así, afirma que no matará a Yuna porque eso lastimaría a su madre. En cambio, solo cortará la cara de esta traidora. Sin embargo, de la nada absoluta, un objeto pasa volando tan rápido que saca a Yuna de las manos de Arya. El objeto, lanzado con tanta fuerza, se estrella contra la pared de hormigón reforzado, casi arrancándole el brazo a Arya. Era un par de gafas, las gafas de nuestro protagonista. Naturalmente, Arya empieza a preguntarse qué está haciendo esta simple persona de bajo rango, preguntándose cómo se supone que es débil, pero si ella no hubiera desviado, ella perdió su brazo. Literalmente, un par de gafas hizo todo eso. Incluso en esta situación, Arya se burla de Yuna, diciendo que su príncipe azul finalmente ha venido a salvarla, mientras también comenta que fue un gran error para él involucrarse. Comienza a canalizar llamas en sus manos, afirmando que no es la hija de su jefe, así que no hay razón para que ella sea indulgente con él. Ella usa su habilidad característica, Ascensión del Fénix, invocando 2 dagas completas y se lanza hacia el protagonista, exudando un aura ardiente con la forma de un fénix. Pero contrariamente a lo que esperaba, el protagonista en su momento impresionante avanza y la enfrenta de frente. Con ambos corriendo uno hacia el otro, Evander estaba obviamente preocupado por el protagonista que podría ser asesinado con una sola bofetada. Sin embargo, en medio de Arya y Jae-sung, apareció una gran energía púrpura en los rayos, explotando entre ellos y deteniendo ambos ataques con sus manos. Y quien apareció de la nada no fue otra que la señora Kim, que llegó solo para arruinar nuestra diversión al detener la pelea. Acabó lanzando a ambos alborotadores contra muros, deteniéndolos y diciendo que sabía que esto pasaría.
Arya declara que todos los que son parte de Nocturne pagarán, y por otro lado, el protagonista se levanta como si nada hubiera pasado. Y este fue un ataque de Kim misma. Comenta que aunque Arya es una de las más brillantes de toda la generación, todavía tiene mucho que aprender, así que debería detenerse y pensar, ya que nadie ganaría de este duelo. Kim le pregunta si realmente pensó que esta era la primera vez que una gran familia como los Hugos tenía una competencia entre editores por su afecto. Básicamente hacen esto para dividirlos y debilitarlos, asegurando que se cumplan las cuotas. Pero a Arya no le sienta bien esto, llamándola de vacaciones, explicando que los mejores editores necesitan trabajar con los mejores escritores. Sin embargo, Kim interrumpe, diciendo que ella estaba en la misma posición que Arya hace más de 20 años durante las guerras de editoriales en Corea, que terminaron con la destrucción de una de las editoriales más grandes del país, Scrollgate. Algunos, incluido el propio Evander, incluso habían perdido familiares durante este incidente que comenzó con una simple competencia como la que están haciendo ahora mismo, y terminó sumiendo a todo el país en el caos. Arya estaba a punto de continuar, discutiendo cuando su amiga apareció, llamándolos para irse ya que no necesitaban quedarse allí más tiempo. Aunque no quería, aceptó irse, pero no perdió la oportunidad de amenazar al protagonista una última vez. Después de eso, todos comenzaron a irse, dejando a nuestros chicos atrás con Selim, todo golpeado en el piso. Los aliados preguntaron si todo estaba bien con Selim y la señora Kim confirmó que estaba bien, ya que el golpe no había penetrado profundamente en su cuerpo y ninguno de sus huesos se había roto, así que podría regresar a la acción pronto, solo necesitaban llevarlo al hospital. Yasung estaba a punto de hacerse responsable de llevar a Selim, pero justo cuando estaba a punto de hablar, la absorción de la herencia comenzó de nuevo, llevando otro millón lectores, lo que oficialmente lo convierte en rango C, pero como consecuencia sufrió un terrible dolor de cabeza que lo hizo colapsar y necesitar ser llevado al hospital junto con Selim. Ya dentro del hospital de la Santa Orden, Selim, ahora despierto, comienza a pedir ayuda de un número desconocido, solicitando información rápida. La información es sobre el artefacto Hugo que se vendió a alguien en Corea, y él quiere averiguar quién es esa persona. Sin embargo, se lleva un susto cuando el protagonista de repente le pregunta si está bien y qué está haciendo ya que parece tan concentrado. Le pregunta si Selim está trabajando incluso en una cama de hospital. Y dado que el resto del grupo estaba esperando en la puerta a que se despertaran, todos empiezan a entrar. Evander es el primero en preguntar. Lo había arruinado, solo había pasado un día y ya estaba casi listo para pelear de nuevo. Aunque no quiere admitirlo, agradece a Jae-sung por salvar el día. Incluso Evander comienza a felicitar a los protagonistas por salvar a Jen y Selim, y por supuesto por derrotar a todos los miembros de rango E de Ojo Rojo por sí solos. Pero lo divertido es que el protagonista se irrita por esta situación, pensando en cómo había olvidado que también salvó a Yuna. Y con todo esto, Evander se disculpa con ellos por lo que sucedió, ya que era su responsabilidad proteger. Todos. Además, promete hacer todo lo posible para proteger a todos los que pueda si hay una próxima vez. Jan también agradece a Selim, ya que casi muere salvándola. Pero en la escena más innecesaria de todas, el tipo se quita la camiseta para mostrar que está bien, e incluso el protagonista, que sin sus gafas parece un NPC genérico número 7, le dice que se ponga la camisa de nuevo. Yumi es otra que interactúa entregándole al protagonista sus gafas ya que las arregló. Al tomarlas también espera un agradecimiento por salvarle la vida, mirándola fijamente, pero al final ella realmente le agradece, y sin aviso, el protagonista entra en pánico, pensando que realmente puede leer su mente. Después de todo esto, el protagonista afirma que es su deber de protegerse mutuamente y que tienen un bolígrafo que encontrar pase lo que pase. Lo extraño es que cuando se vuelve a poner las gafas, en lugar de ver mejor, su visión se vuelve borrosa. El tonto no conecta el hecho de que se enfrentó a un rango C con el hecho de que ya no necesita gafas. Mientras el protagonista habla con los demás, Selim, que había estado más aislado en su cama, recibe una notificación de ese número confirmando que habían encontrado el rastro de la pluma. Fue vendida en el mercado negro de Seúl a nada menos que el líder de la editorial prohibida por la orden sagrada de Minsuntes, Scrollgate. Regresando directamente a la casa de la familia Hugo, sigue lloviendo, parece que el cielo está deprimido. Arthur Ayar llama personalmente al mensajero que enviaron a Washington. Lee sobre un caso que ocurrió allí donde un escritor causó un descarrilamiento de tren. Cuando el oficial contesta, informa inmediatamente que el escritor Conrad Pater, quien fue acusado de causar el descarrilamiento, en realidad fue acusado falsamente, ya que estaba a bordo e intentó evitar el descarrilamiento. En este caso, su poder no fue lo suficientemente fuerte como para detener el descarrilamiento, por lo que definitivamente no es la persona que están buscando. Una vez que él da la información y cuelga, el siguiente oficial lo contacta, y es el de Seúl. Se trata de la pelea entre el rango D y el rango E en el bar. Pero este oficial habla casualmente, considerándose el favorito de Ayar. Habla sobre no creer que fue enviado al otro lado del mundo para resolver este problema, ya que tenía muchos planes. Ayar tose y le dice que tenga cuidado, ya que Julius está presente y observando la conversación. Esto hace muy feliz al oficial, preguntando por Hugo, y luego dice que es un honor conocerlo, ya que es su mayor admirador porque ha leído Los Miserables de Villar más de 1000 veces. El tipo está tan obsesionado que incluso se acuesta pensando en el estilo de escritura de Julio. Pero interrumpiendo las tonterías, Arturo le recuerda volver al tema en cuestión, que es su informe, y eso es lo que hice, empezando a explicar el caso de Selim peleando en el bar.
Relata la situación como si hubiera logrado contener al Yodeler, y tras una investigación más profunda, descubrieron que es un huérfano, sin registros de su madre o padre. Arthur pregunta si al menos se acercó a Selim, y el oficial confirma que sí. Explica que todo sobre Selim es extraño, ya que es un huérfano que trabaja en Nocturne, una de las editoriales más grandes de Corea. Incluso resultó gravemente herido durante una pelea contra algunos escritores en una prueba, pero al día siguiente estaba completamente recuperado. Y por supuesto, la recuperación de personas heridas está muy por encima de lo que un simple rango E puede hacer. El oficial asegura que lo que está diciendo es correcto y confirma que enviará una muestra de ADN para que la analicen. Arthur confirma y advierte que les informará de resultados pronto. Mientras tanto, no pueden quitarle los ojos de encima a este niño. Volviendo a nuestros protagonistas, los vemos comiendo, disfrutando de comida rápida, mientras discuten lo que saben hasta ahora. Básicamente son los conceptos básicos, ya que todo lo que saben es que el bolígrafo se vendió en el mercado negro. Mercado y que los Hugos no saben quién es el comprador, por eso les pidieron investigar. Pero toda esta situación es muy complicada, ya que Red Eye ya sabe quién es el comprador, quien probablemente sea un intermediario que intentó venderlo al mejor postor. Arya mató al anticuario antes de que pudiera revelar algo, así que solo tienen una opción en este punto, y el protagonista afirma que la señora Hemingway lo dirá, todo le guste o no. En este punto, Yumi le lanza una mirada y Selim comenta que él no cree que funcionará, ya que ella es la escritora más fuerte de Corea. La peor parte es que Yumi dice que nunca los ayudaría, ya que en cualquier caso su madre está presumiendo de que Red Eye ha superado las ventas de Nocturne por primera vez. Chae-sung piensa en cómo todos están en desacuerdo con las ideas de los demás, pero para tratar de entender, pregunta qué pasó entre ellos para que se desagraden tanto. Ella solo dice que el protagonista no tiene nada que ver con eso, dando un respuesta mordaz. Cuando Selim estaba a punto de decir que no iban a ninguna parte con estos argumentos, el número desconocido le envía otro mensaje, y este número proporciona información sobre Scrollgate, haciendo negocios con un anticuario con vínculos con el crimen, el inframundo, que se hace llamar el señor de los negocios. El contacto de Selim es muy competente, ya que incluso envió la dirección del tipo, y la mayoría, importante, le advirtió que tuviera cuidado, ya que este vendedor es peligroso. Tratando de disimular, Selim comenta que tiene una idea, pero el pobre chico es inmediatamente amenazado por Yumi sin siquiera decir nada. Pero como no tiene nada que ver con su madre, continúa diciendo que se trata de una tienda de antigüedades que solía visitar para comprar libros prohibidos. Se disculpa diciendo que tienen muchos artículos extranjeros allí, y como la clientela es toda sospechosa, el dueño podría ser alguien importante en el mercado negro. El problema es que Vander pregunta por qué estaba en una tienda prohibida, ya que esto es un pecado para un escritor, y nuevamente Selim da la excusa de que quería aprender sobre las obras de su enemigo, y el protagonista, como de costumbre, afirma locamente que incluso los herejes tienen talento. Jan se une a la conversación diciendo que no entiende del todo, ya que de donde viene, que es Francia, no quedan muchos herejes, así que pregunta si hay muchos en Corea, a lo que Selim responde que los herejes son muy comunes en Corea, ya que se establecieron allí. La mayoría de ellos llegaron en el siglo XIX, cuando la Santa Orden fue formado. Era un caos total, porque los escritores se habían descontrolado con sus poderes, que estaban muy por encima de lo normal debido a las generaciones acumuladas, y en medio de la guerra, la Orden Sagrada hizo un contrato con 50 familias más prominentes de la época, como el Reino Unido con familias como Shakespeare y Dickens, y Francia con familias como Zola y Hugo. Formaron un pacto para traer paz y prosperidad al mundo mediante el uso de los poderes de los escritores, y para hacerlo se estableció la regla de un solo heredero para evitar un caos general de múltiples miembros de la misma línea familiar, y estas son las líneas bendecidas hoy, mientras que las otras fueron consideradas herejes, y cazadas y exterminadas por la orden. Sin embargo, algunas de estas familias lograron escapar y establecerse en otras partes del mundo donde la influencia de la orden es más débil. Con esto, se convirtieron en una organización que se opone a la Santa Orden. Es por eso que se les llama herejes, escritores prohibidos que se oponen a los linajes sagrados y al poder de la Santa Orden. Con el tiempo, lograron robar algunas de las impresoras mágicas de la Santa Orden para publicar sus obras y saber dónde buscar. Uno puede leer clásicos como Le Fleur, Dumas o incluso Sherlock Holmes. Esto significa que las familias Baudelaire y Conan Doyle son herejes, pero también hay obras más recientes, como una novela escrita por alguien llamado Nebula, una escritora hereje de Corea, pero nadie conoce su identidad. Sin embargo, Evander se enfada mucho y golpea la mesa, diciéndole que no mencione nada sobre ella, ya que los libros prohibidos fueron prohibidos específicamente para evitar que el poder de los herejes crezca. Esto es una violación del código del escritor, y este tipo enojado pregunta qué tiene que decir Selim en su defensa. Jan les pide que no peleen y se disculpa por preguntar, pero nuestro protagonista principal, que poco a poco está recuperando su posición, dice que ella no debería preocuparse, ya que este tema es debatido por muchos escritores en todo el mundo en estos días. De todos modos, dice que deberían seguir la idea de Selim, ya que Yuna no tiene el valor de llamar por su cuenta. Madre. Selim incluso comienza a reírse de la situación de Yuna, molesto con el protagonista, pero luego siente un dolor en la cabeza, y vemos que el dolor proviene de alguien tirando un poco de su cabello. Con eso, vamos directamente al oficial que estaba entregando el mechón de cabello a un hombre, pidiéndole que lo investigue lo más rápido posible. En el centro de una parte muy bien iluminada de la ciudad, vemos al protagonista con el caótico equipo. Casi parece el distrito de luz roja, ya que dos mujeres inmediatamente comienzan a felicitar a nuestro protagonista diciendo que les gustan los hombres en distinto uniforme, mientras algunos hombres borrachos miran a Jian. El pobre Jian se mantiene cerca de Selim, quien aprovecha la situación. El protagonista pregunta si Yuna no tiene miedo
miedo ahora que ya no es parte de Midstone, la gran editorial de su madre, pero al final continúan buscando la tienda que mencionó Selim, aunque son interceptados por 3 jóvenes que preguntan si quieren ver un truco de magia. Uno de ellos se acerca a ella con la mano extendida para tocar su cara, preguntando si quiere ir a su habitación, afirmando que podría cuidarla muy bien. Ni siquiera termina de hablar antes de recibir una patada justo entre las piernas. Balones dorados. El resto del grupo simplemente sigue caminando sin prestarle atención. Finalmente, después de caminar un rato, Selim encuentra la tienda que estaban buscando. Solo abre por la noche y Evander comenta que está decepcionado de que Selim fuera a un lugar así cuando era más joven. Sin embargo, el protagonista comenta que Evander cambiará de opinión una vez que el dueño revele dónde está el bolígrafo, pero aún no tienen certeza de que les dará información útil. Así que entra notando que el lugar es casi como una biblioteca más pequeña llena de libros antiguos, libros y artículos. El protagonista piensa para sí mismo que nunca había sentido tantas cosas diferentes en un solo lugar, y en ese momento mira un bolígrafo cercano, sintiendo un poder increíble emanando de él. En ese mismo momento, un hombre de cabello rubio aparece a su lado y explica que esta es la pluma del deductor. Es un artefacto de rango que una vez perteneció a Sir Arthur Conan Doyle, y toda la serie de Sherlock Holmes fue escrita con esta misma pluma, así como sus secuelas. Pero Evander, siendo molesto, empieza a preguntar si tal artefacto debería ser destruido, ya que la familia de Conan Doyle fue considerada herética por la Orden Sagrada. Sin embargo, el hombre rubio dice que es solo una réplica, así que no deben preocuparse. Pero como aún no se había presentado, finalmente dice ¿quién es, Jack? E inmediatamente pregunta ¿qué están buscando? Selim da un paso adelante y le dice a Jack que están buscando un objeto muy especial, recientemente vendido en Corea, que fue codificado como la pluma de los condenados. Este artefacto una vez perteneció a la familia Hugo. Sin embargo, el joven solo dice que si algo de ese nivel hubiera llegado a Corea y entrado al mercado, el jefe ya habría oído hablar de eso. Cuando Selim pregunta sobre este jefe, Jack confirma que es un comerciante de antigüedades, conocido como el maestro de negocios. En este punto, Jack está en una llamada, pero dice que no tomará mucho tiempo y mientras tanto ofrece darles un pequeño recorrido por la tienda. Comienza presentando una de sus mejores piezas, una dorada araña de luces. Dice que el propio Charles Dickens escribió sus obras por la noche bajo la luz de esa misma araña de luces, y con los años ha absorbido la energía y creatividad de su antiguo propietario. Cualquier escritor que escriba bajo la luz de esa lámpara de araña obtendrá inspiración sobrenatural. Evander comenta que es precisamente un objeto como ese el que el protagonista necesita y dice que lo comprará, pero cuando Jack menciona que la última oferta que recibieron fue 50 millones y aún así la rechazaron, la cara de Evander pasa de sonreír a estar deprimido, y el resto del grupo se ríe a su costa. Jan pregunta por una lanza en la esquina y Jack explica que esta es la lanza de Arian, manejada por el primer comandante de la Orden Sagrada que alcanzó el rango A al final del siglo XIX. Este hombre jugó uno de los papeles más importantes, roles durante los esfuerzos de la Orden para regular a los escritores, y también fue responsable de exterminar a un gran número de familias herejes en Europa. Mientras están reunidos alrededor de la lanza, el protagonista y Yuna están en el otro lado mirando en un libro El Gran Gatsby. Cuando Jack nota su interés, se acerca comentando que tienen una extensa colección de libros antiguos. Libros ya que cada uno es una pieza de historia. El libro que están mirando, por ejemplo, es la primera edición de El Gran Gatsby, y también fue el primero en salir de una imprenta mágica. Aún conserva la energía del autor. El protagonista pregunta qué quiere decir con esta energía. Al empezar a hojear las páginas, se da cuenta de que es como entrar en el mundo del libro solo con pasar unas pocas páginas, y cada parte se siente como una historia que él realmente ha vivido. Jack explica que cuanto más fuerte es un escritor, más fácil es para otros escritores absorber esta energía. Jae-sung comenta que no puede ni imaginar lo que podría hacer cuando se convierta en rango S, y Yuna pregunta si realmente cree en lo que dice Jack, ya que quiere superar los 1.000 millones de lectores en su vida. Sorprendentemente, él realmente lo cree. Pero rompiendo el ambiente de decepción, Jack les llama para que lo sigan, ya que su jefe probablemente ha terminado su llamada para ahora. Al otro lado de la biblioteca vemos a Selim tocando un libro con su energía, haciéndolo brillar en rojo. Evander se da cuenta de esto y parece irritado, pero Selim es solo el autor pidiéndoles que lo esperen. Cuando finalmente llegan a la puerta y entran, ven otra habitación llena de libros con 2 personas presentes, una mujer que parece estar organizando las cosas y un hombre con un atuendo muy elegante. Se da cuenta de que son escritores de Nocturne. Selim da un paso adelante nuevamente, agradeciéndoles por aceptar verlos y pidiendo ayuda para rastrear un cierto artefacto. Pero antes de continuar, el hombre pregunta quién le dio a Selim la dirección de este lugar al principio. Esta pregunta lo pone extremadamente nervioso, pero Selim intenta engañar, afirmando que solía venir aquí para comprar libros antiguos y libros prohibidos. Al hombre le resulta extraño, ya que nunca antes había visto a Selim en la tienda. Selim se excusa diciendo que siempre ha sido muy discreto, y aparentemente esto funciona, ya que el hombre se vuelve mucho más, dándole la bienvenida, diciendo que le encanta ver a los clientes volver por más. Luego pregunta qué están buscando. Nuestro segundo protagonista, Jae-sung, comienza a explicar la situación sobre un artefacto antiguo que ha estado circulando en el mercado negro coreano, el bolígrafo de los condenados de la familia Hugo. Esto hace que la mujer que estaba escribiendo en un cuaderno deje de escribir, y el hombre se pone serio. Él comenta que esto le resulta familiar, pero antes de continuar, necesita informarles que todos han llegado al lugar equivocado. En ese momento cierra el puño, como si se preparara para una pelea. Selim grita para que el protagonista esté listo, pero el comerciante simplemente dice que no necesitan entrar en pánico, ya que lo que quiso decir es que ya no tiene la pluma en su posesión. Sin embargo, pregunta si al menos saben dónde está. El comerciante responde que no, y aunque lo supiera, él no les diría, ya que quien lo posee ahora definitivamente no querría que nadie preguntara sobre eso de ninguna manera.
Selim pregunta si alguna vez le ofreció la pluma, y el comerciante confirma que había hablado con alguien que la estaba vendiendo, pero solo una persona loca compraría un artículo así, ya que es bien sabido que a los Hugos no les gustan esas cosas. Evander, actuando con naturalidad, pregunta quién era el vendedor, y el comerciante responde con calma que solo era un anciano, anticuario completamente ahogado en deudas, desesperado por deshacerse de la bomba de tiempo que tenía en sus manos. Ya sabemos quién es, y Evander confirma que ya se fue a jugar en el Vasco, referencia deportiva probablemente aludiendo a alguien de alto rango o estatus, lo que solo confirma las palabras del comerciante, diciendo que es mucho más seguro para todos y nadie se involucra. Luego pide permiso para irse, ya que tiene una larga noche por delante, y le pide a Jack que muestre al invitado la salida. Incluso en esta situación, Evander pregunta cómo pueden estar seguros de que el comerciante está diciendo la verdad, ya que bien podría saber algo sobre el comprador. El comerciante confirma que podría saber algunas cosas, y Evander se atreve a decir que tal vez deberían hacer que el comerciante hable, por la fuerza. Pero el comerciante les da una dura lección de realidad, diciendo que eso sería una enorme imprudencia, y con solo una mirada los hace temblar de miedo, como la lanza utilizada por Aryan levita sobre sus cabezas, lista para matar a cada uno de ellos. Por supuesto, no tienen más remedio que irse. Afuera están hablando mientras el protagonista piensa que, de hecho, el comerciante era la persona más sospechosa que había conocido en toda su vida, y todavía les ocultaba algo. Yuna comenta que ese hombre era definitivamente una persona muy poderosa, ya que invocó fácilmente la lanza de Aryan después de ser amenazado. Evander afirma que ciertamente es un hereje, usando y ganando poderes de libros prohibidos, así que necesitan reportarlo a la Santa Orden inmediatamente. Pero Salim, que parece ser el único con cerebro, a diferencia de Evander, comenta que ninguno de ellos conoce la verdadera identidad del hombre, y es muy posible que sea un escritor certificado escondido detrás de un seudónimo. Evander insiste en que, en ese caso, realmente necesitan regresar y reunir tanta información como puedan sobre él para descubrir la verdadera identidad de este hombre. Pero de la nada empieza a recibir una llamada telefónica, llama y cuando contesta es inesperadamente el propio comandante Dalmas. El comandante le informa de inmediato que recibió una llamada de la Santa Orden, instruyéndole que se rinda y se mantenga alejado de la tienda y del hombre que acaban de ver. Evander no lo toma bien y pregunta si el comandante está seguro, ya que tiene información sobre la pluma, pero el comandante prohibido para ellos. Finalmente, Evander está de acuerdo con algo y cuelga, explicando al resto de sus compañeros que deberían encontrar otra manera de encontrar el bolígrafo, ya que el hombre está siendo protegido por el Orden Sagrada. Esta vez es Jae-sang quien se enoja y pregunta por qué la Orden Sagrada protegería a un sinvergüenza así. El protagonista pregunta si, por alguna razón, Salim también sintió la extraña energía dentro de esa tienda. Y lo peor es que sí, mientras escaneaba los libros en esa biblioteca, había estanterías enteras de libros prohibidos, pero entre ellos había un solo libro que destacaba, y no podía escanearlo, porque estaba rodeado por una energía completamente sólida. Y no era cualquier energía, era energía de la propia Aryan. El protagonista pregunta si Salim realmente reconoció su firma energética, y nuestro amigo lo confirma, diciendo que sorprendentemente todavía está fresco, aunque no sabe por qué ella cerraría un libro así. Pero al menos están seguros de que Red Eye había visitado esa tienda recientemente, y esto significa que están muy por delante de ellos. Si siguen la pista que tienen sobre el vendedor, definitivamente se volverá imposible alcanzarlos. Pero no tienen opción, ya que fue en una orden directa de la Orden Sagrada. Jae-sang reflexiona sobre cómo el odio de Evander hacia los herejes lo ha convertido en un ferviente seguidor de la Orden Sagrada. Por lo tanto, no hay realmente manera de discutir con él. Jin le pregunta a Salim si realmente dijo que estaba escaneando algunos libros y cómo lo estaba haciendo. Su explicación es básicamente que tiene una manera especial de hacerlo, leyendo libros. Al colocar su mano en una estantería, puede interactuar con todos los libros cercanos, y así es como logra absorber información rápidamente. Y esto es increíble, ya que lo ha estado haciendo desde que era un niño. Incluso comenta que fue muy útil cuando hacían tareas escolares, ya que podía básicamente escanear los libros y obtener las respuestas correctas. Sin embargo, Salim comienza a negar haber usado esta habilidad para eso, pero mientras está explicando, Evander con libros. Esto hace que Evander se sienta incómodo, y luego dice que es mejor terminar el día allí y comenzarían la investigación desde cero por la mañana. Todos se separan, excepto el protagonista y Yuna, quienes se quedan atrás, observando a los demás irse. El protagonista pregunta si no se va a ir, pero ella solo responde, preguntando por qué el protagonista se quedó atrás. Él empieza a pensar que ella lo está siguiendo, o algo así que pregunta si tal vez ella quiera experimentar la vida nocturna, pero ella lo niega de inmediato. El protagonista entonces pregunta sobre su plan. Su plan es tan simple como parece, solo esperar a que el dueño de la tienda se va, y cuando lo haga, lo seguirán para ver si pueden averiguar algo. El protagonista admite que está empezando a gustarle un poco más ahora, y no esperaba que ella fuera del tipo que desobedece la autoridad. Ella confirma que no puede dejar que su madre gane, y hará lo que sea necesario para encontrar el bolígrafo antes que Ojo Rojo. Jae-sang se da cuenta de lo en serio que se lo está tomando. Idiotas aparecen, gritando que Yuna lo había golpeado. Es el idiota de antes, el que recibió una patada en las partes. Y no vino solo. No solo trajo a su pequeña pandilla, sino también a un guardaespaldas. Él comienza a amenazarla, queriendo hacerla pagar por todo lo que le hizo sentir, pero ella simplemente sugiere que se vayan antes de que se enoje de verdad. Por supuesto, el idiota no escucha, y dice que su primo es policía, y que daría una declaración como testigo si ella intentara hacer algo, así que solo podría quedarse sentada mientras él se divierte. El policía empieza a decir que, por ley, los escritores tienen prohibido completamente usar sus poderes en público,
público, pero a ella no le importa en absoluto. Con un solo puñetazo lo deja inconsciente, haciéndolo caer y quedarse sin sentido. Luego, asustado, el pequeño matón ordena a los demás que la ataquen, pero en un solo movimiento los derriba a todos, cargando contra él como un tren. Cuando él comienza a suplicar por misericordia, afirmando que nunca volverá a hacer esto, ella simplemente avanza hacia él mientras, repitiéndole a la protagonista que encontraría el bolígrafo antes que Ojo Rojo y que no le importaba lo que tuviera que hacer para lograr su objetivo. Y ahí va otra patada a las joyas de la corona, solo que esta vez él escupe ketchup. A medianoche vemos que los dos realmente se quedaron fuera hasta muy tarde, esperándolo desde lo alto de un edificio, observando la puerta. La protagonista se estaba frustrando, preguntando cuándo cerrarían la estúpida tienda, ya que terminarían quedándose allí toda la noche esperándolo. Yuna se queja del constante llanto del protagonista, pero finalmente la puerta empieza a abrirse. Sin embargo, la persona que sale no es el dueño, sino Jack. Como iban a quedarse allí por un tiempo, él pregunta si a ella le gustaría divertirse un poco, y de alguna manera consiguió una lata de cerveza después de un corte de cena. Él se la ofrece a ella, pero ella se niega, diciendo que no es un buen momento para eso, y el protagonista piensa que ella es una mujer de clase, que si algo viene de una lata, ni siquiera podría olerlo. Pero para su sorpresa, ella agarra la lata de su mano y la termina por completo. Él está impresionado e incluso dice que poco a poco está empezando a respetarla. Ella luego le pide que se mantenga alerta, ya que el dueño de la tienda podría salir en cualquier momento. Ella agarra otra lata, diciendo que no era tan malo como pensaba. La noche continúa y después de mucho tiempo, el protagonista ve la tienda. El dueño se va. Sin embargo, Yuna está completamente dormida, ya que bebió más de 6 latas. Naturalmente, el protagonista comienza a intentar despertarla y cuando finalmente lo hace, ella se irrita, diciendo que le patearía el trasero si seguía sacudiéndola. Por este pequeño error casi los descubren, pero por suerte el protagonista logró esconderse justo cuando el vendedor miró en su dirección. El protagonista dice que no pueden atacarlo todavía y necesitarán seguirlo hasta que descubran algo. Como ese era su plan inicial, ella le pide que continúe. Siguiendo, pero el problema es que ella tiene una lata de cerveza en la mano. Vemos al protagonista y a Yuna seguirlo por una larga distancia, donde saludan a algunas personas y va a un anciano que dice que aún no tiene el dinero para pagarle. El comerciante pregunta si no habían acordado, ya que la fecha límite era hoy, y el anciano comienza a rogar perdón, prometiendo darle todo el dinero la próxima semana. Para compensar el retraso, el comerciante pregunta qué podría recibir mientras espera el dinero. El anciano, claramente aterrorizado y temeroso de lo que pueda suceder, entrega un puro reloj de oro que pertenecía a su familia. El comerciante básicamente está haciendo sus rondas a todos sus deudores. Yuna luego comenta sobre lo aburrido. Todo esto es, a este ritmo, tendrían que ver a este tipo robando todo el vecindario. Ella solo le pide al protagonista que lo vigile mientras ella sale a caminar. El protagonista, irritado, pregunta a dónde va esta vez y ella se dirige directamente a una tienda de cervezas. Cuando sale, ya está bebiendo otra lata de cerveza. Él se queja de cómo todos los herederos de Hemingway son como ella. Increíble. Cuando busca información sobre su familia, ve que todos son alcohólicos con potencial mental, problemas, trastornos bipolares y continuamente mostrando expresiones maníacas. Así que, irónicamente, todos prácticamente nacen con adicciones. Ella pregunta qué está mirando, pero él esconde su teléfono, diciendo que no es nada antes de volver al asunto importante. Vemos al vendedor mirando el reloj, diciendo que era el viejo, la suerte del hombre, diciendo que tomaría el reloj como garantía, pero advierte al anciano que después de pagar, no debería esperar recuperar el reloj. Después de eso, el hombre inesperadamente se despide de él en italiano y se aleja, dirigiéndose a un callejón sospechoso en medio de la noche. Al entrar, extrañamente, este hombre parece sentir su presencia. El protagonista comienza a pensar que se ha acabado, ya que todo está a punto de cerrarse justo allí. Pero, sin embargo, para evitar ser descubiertos, cuando el hombre mira hacia atrás, Yuna le da al protagonista el beso más grande que puede dar. El comerciante se acerca a un hombre extremadamente alto frente a una puerta, que se abre, pidiéndole que se divierta adentro. El comerciante le da las gracias, llamándolo Kian. De regreso al protagonista y Yuna, lo vemos pidiéndole que se detenga en ese momento, pero aparentemente la astuta chica lo estaba disfrutando. Para disimularlo, lo empuja contra la pared, diciendo que tendrían que encontrar una manera de entrar. El protagonista, obviamente confundido, pregunta si podrían hablar sobre lo que acaba de suceder, pero ella simplemente dice que él es un tonto, recordándole que ella ya dijo que haría lo que fuera necesario para encontrar el bolígrafo. El protagonista se sonroja un poco al escuchar esto. Luego, ambos se acercan a Kian, quien está en la puerta. Cuando él dice que es un establecimiento solo para miembros, Yuna, claramente borracha, comienza a arremeter contra él, pero afortunadamente el protagonista logra detener su puño, diciéndole que ya tenía una recomendación del comerciante, y al hacerse el listo afirma que ella es una heredera de los Hemingway, uno de sus mejores clientes. El hombre incluso adopta una pose, como si estuviera a punto de empezar una pelea, pero luego simplemente abre la puerta, dejándolos entrar. Pero la parte frustrante es que el protagonista comienza a recordar que ya había oído hablar de este lugar solo cuando ya está dentro. Yuna pregunta qué tipo de lugar es este, y finalmente vemos lo que el protagonista ya sabía, es una casa de actos lascivos. En medio del lugar hay una mujer pelirroja bailando para 2 hombres calvos y un chico guapo. El protagonista se siente extrañamente feliz con la situación mientras observa a la mujer en la pole dance. Yuna critica esta forma de diversión, pero ni siquiera deja que el protagonista se explique y se dirige directamente al bar. Esto alarma al protagonista, ya que ella ya está borracha y ahora va a beber más. Él la agarra diciéndole que se detenga, ya que ella ya ha tenido suficiente por una noche. Además, ella necesita prestar atención al lugar en el que están, ya que solo hay personas extrañas alrededor. Esto lo hace decir que no hay ciudadanos ejemplares aquí, por lo que no deberían hacer una escena. Él señala al comerciante diciendo que ya está hablando con alguien. Cuando Yuna mira, comenta que ha visto a ese hombre antes,
antes, pero el protagonista lo reconoce. Inmediatamente como el señor Park de primera mano, él es el jefe de K, quien también está buscando el bolígrafo. Tiene sentido que alguien como él esté aquí, ya que siempre ha tenido vínculos con el inframundo criminal, por lo que probablemente estén hablando del bolígrafo. Comienzan a acercarse para escuchar su conversación, pero Yuna lo detiene. Ella dijo que si se acercan demasiado, serán descubiertos. Ella saca una botella de líquido sospechoso y asegura que con eso podrá escucharlos desde otra habitación. La protagonista pregunta si es solo otra bebida alcohólica, pero ella lo niega. Es una bebida auxiliar que le permite usar el poder de ella. Linaje, lo que le da sentidos extremadamente agudos. Traga unas gotas de líquido y sus ojos inmediatamente comienzan a brillar, haciendo que el protagonista piense que definitivamente es algún tipo de bebida. Pero de repente, ella le dice que guarde sus comentarios, confirmando finalmente que efectivamente puede leer sus pensamientos. Ella le pide que se quede callado antes de que pueda quejarse y se enfoca solo en escuchar la conversación entre los dos hombres. La conversación entre ellos es sobre cómo no han hecho negocios en mucho tiempo, pero Park dice que no pagaría tanto dinero solo por un nombre. El comerciante deshonesto afirma que solo está pidiendo $1 millón diciendo que para Park sería solo calderilla. El hombre calvo está de acuerdo, pero dice que para solo una pieza de información es mucho. Pero el comerciante argumenta que es una inversión para el contrato, ya que ha oído que va a ser un trato estupendo y lucrativo para quien consiga la pluma. Yuna le explica a Gi-sung que están hablando de la pluma y el contrato, y el viejo Park dice que sus finanzas ya son lo suficientemente buenas sin el contrato, pero el comerciante sabe que Park lo hará. Hace mucho más que solo dinero con un contrato como ese. Podía mirar a los rostros de los presidentes de Nocturne y Red Eye cuando Julius revela que First Hand es quien publica su libro en Corea, y en cualquier caso Park ya había ido allí, así que tenía demasiada curiosidad como para retirarse de la situación. Como tenía razón, Park pregunta quién tiene el bolígrafo, aceptando la oferta. El comerciante dice que no se arrepentirá y luego susurra el nombre. El problema es que Yuna no lo escucha ya que lo susurra. Este es un verdadero giro para Park, quien empieza a reír y finalmente entiende por qué la información fue tan difícil de obtener, ya que la pista ahorró mucho trabajo. Simplemente le dirá a K que se retiran de la carrera, ya que esta simple competencia podría costar la vida de todos los escritores de su editorial. Volviendo a Yuna y al protagonista, él pregunta si ella escuchó cualquier cosa útil y de una manera algo egoísta. Simplemente dice que no, aunque sabe sobre la retirada de Park debido al peligro. Pero una cosa es cierta, dice ella, el comerciante sabe exactamente quién tiene la pluma, por lo que necesitan encontrar una manera de hacerle revelar quién la tiene. El protagonista la detiene, diciendo que dos chicas que lo acompañan esta noche. El protagonista incluso sugiere seguirlo, pero no pueden reaccionar impulsivamente, tratando de atacarlo, pero ella lo mira confundida, haciéndole pensar que podría haberse emborrachado porque está actuando sobria. Luego le pregunta si está bien, pero es uno de esos momentos en los que todo está bien. Después de un tiempo, finalmente entran a una habitación privada, haciendo que sea imposible mantener siguiéndolo, y el idiota de Jae-sang sigue preguntando qué piensan hacer allí con una sonrisa en la cara. Solo pueden esperar hasta que terminen, pero el protagonista estaba hablando consigo mismo porque Yuna, que está loca, estaba prácticamente abriendo la puerta. Por suerte, el protagonista se da cuenta y la detiene de abrirla, ya que se meterían en un problema sin precedentes si la persona adentro descubriera que estaban allí. Pero en la mente de Yuna, ella puede escuchar todo lo que sucede adentro, así que simplemente patea la puerta sin preocuparse y entra, diciéndole a las mujeres que se vayan porque necesitan hablar con el hombre de negocios. Mientras se van, el hombre de negocios comenta que no tienen modales. Mientras hablan sobre cómo ya se conocen, se da cuenta de que son los jóvenes de Nocturne, pero esta vez es solo el dúo ruidoso. El protagonista ya piensa que están jodidos. Mientras tanto, el empresario pregunta si la advertencia de la Orden Sagrada hizo que los demás se fueran. Reconoce que son valientes, pero fue una decisión increíblemente estúpida venir aquí, y mientras habla, presiona un botón que enciende una alerta afuera cerca de Chian. Al mismo tiempo, dentro de la habitación, el empresario afirma que esta decisión de seguirlo les costó la vida a ambos. El protagonista empuja rápidamente a Yuna hacia atrás y le dice que se prepare porque tendrán que luchar, pero detrás de él ven dos ojos blancos acercándose junto con una mano. Jae-sang se dio cuenta, pero ya era demasiado tarde para reaccionar. Fue agarrado del hombro y lanzado con tanta fuerza contra la pared que se hundió en ella, y fue Chian quien lo lanzó, emanando un aura púrpura. Llegó allí casi al instante, así que este tipo es fuerte. Al mismo momento se lanza hacia Yuna, diciendo que es su turno de recibir una paliza. Piensa en cómo ni siquiera lo habían oído acercarse, así que tenía que tomar esto en serio, sacando un bastón de su libro diciendo que iba a ver si Chian era realmente tan fuerte. Después de un tiempo, el protagonista recupera el enfoque, y cuando mira, Yuna ya está intercambiando golpes con Chian. Apenas evita un golpe que viene hacia ella con toda su fuerza, logrando bloquearlo en el último momento. Aprovecha la oportunidad para burlarse del protagonista, preguntándole si se había recuperado de su siesta para ayudarla. El protagonista dice que ella se las arregla bien sola, ya que Chian parece ser como mucho rango D, basado en la forma en que se mueve, pero Chian empieza a reírse de su arrogancia, diciendo que esto es típico de alguien de Nocturne. Comenta que han pasado años pero todavía son los mismos, diciendo que les va a hacer entender por qué deben respetar a sus mayores. Para terminar, Chian empieza a posar como un Super Saiyan, transformándose, exhalando un aura púrpura, y dice que no saldrán vivos de esta habitación. Hola a todos, ¿disfrutaron de esta historia? Me gustó mucho. Si quieres seguir la próxima parte, asegúrate de suscribirte al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.